Suscríbete a la Panterita. Buen día. Buen día, Bruno. ¿Cómo te va, Federico Arias? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Cómo te va, Fabio Martín? Buen día. Bien, buen día para todos. Vamos a ir a las repercusiones de este Cerro Bolívar 4. Facundo Saba, Claudio Aquino y el hincha opina, y entramos un poco en lo que es esta jornada que fue realmente nefasta para Cerro Porteño y es para el olvido, sin duda, después de una goleada tan fuerte y que marca fuego, ¿verdad? Marca fuego este tipo de derrotas, del cómo se dio, en cuánto tiempo, como un equipo, yo creo que ya no hay que decir de manera así tan alegre, un equipo boliviano nos vino a ganar, no. Porque para mi entender, ese fue el gran error del Cerro Porteño. Ayer hubo 3 situaciones que para mí se dieron. La subestimación, Cerro subestimó al rival. Un error de planteamiento táctico una vez que vimos a los jugadores dentro de la cancha. Y tercero, Cerro pagó tributo a la mala gestión de sus dirigentes, porque no tiene zagueros centrales, y ya esto lo venimos diciendo hace muchísimo tiempo, no antes de esta goleada. Inclusive cuando Cerro estaba bien y siempre decíamos, Cerro gusta, da gusto, y siempre decían los compañeros, y decíamos, no, pero en el fondo marca 4 y le convierte en 3, teniendo un arquerazo. Pero vamos con las repercusiones, después los compañeros tendrán tiempo de explayarse sobre el tema. Hoy creo que es una cuestión que nos agarraron mal parados, mal posicionados, especialmente cuando estábamos atacando, estábamos terminando la jugada y venía el rechazo, no estábamos bien posicionados. Creo que pasó un poco por ahí, nos sorprendieron con la velocidad de los que quedaban ahí, que agarraban la pelota cuando la perdíamos. Y bueno, más allá de eso, siempre tratamos de seguir intentando, de pedir la pelota, de seguir buscando situaciones. No nos salió nada, digamos, porque no hicimos un gol en contra. Ya cuando nos quisimos reaccionar estábamos 3 abajo. Creábamos situaciones, o sea, llegábamos al área rival y nos costaba terminar la jugada como pretendíamos. Claudio Aquino. Y quizá de un rebote, un rechazo de ellos, nos quedamos mal parados y ahí se venían las contras y bueno, nos contragolpearon 2 o 3 veces donde nos hicieron los goles. Fue una noche media rara donde no nos salían las cosas. Si ven el partido nuevamente, intentamos en todo momento buscar hacer el gol, hasta no hicimos un gol en contra, que por eso digo que es una noche media rara. Espínola, andate a tu casa, va a generar el día, papá. No se habla, no. Andate, Espínola. Señor, ¿qué pasa con Pecho frío? A nadie, Cerro, a nadie. No vale, Cerro, vamos, Cerro, vamos, Cerro. Contra Palmeiras, vamos a ganar 4-0. ¿Qué pasó, señor? Y nada, Bolívar. ¿Se subestimó al rival, pensás? No había medio centro, no había medio campo. Un desastre. Desastre. No, para nada. Gracias. Y jugamos mal. Buen partido, faltó un poco más de contundencia, llegamos bien, pero no se pudo dar. Esperemos mejorar un poquito más. Mal planteo Saba para mi gusto. Wilder no puede ser suplente en este equipo. Bolívar entró mucho más dinámico que Cerro, estamos dormidos. Carrascal no puede más jugar en Cerro. Perdimos porque no agarramos la marca nunca. Malísimo, hay que poner más huevos, el árbitro no cobraba nada y hay que llegar fuerte. ¿Cómo la concertación? Cerro, vamos. Y vamos a tener que clasificar y vamos a seguir viniendo. ¿Qué vamos a hacer? Cerro campeón siempre. Esto se llama más querida. Una Zabaleta. Carrascal, un muerto Carrascal, muerto. Sudamericana. Directo. Esto Espínola muerto. Cerro le calla, vamos. Muy mal aquí, no, muy mal. Una lástima, una vergüenza, borrón y cuenta nueva. Vamos Cerro, carajo. Bastante. Cerro siempre igual, carajo. Fuerza Cerro, fuerza. Mal, Cerro, mal. Triste, Beto, triste. Aguante Cerro. Mal planteado, Saba el partido, mal planteado. Pensaba que era equipo chico, Carrascal es lento. Pecho frío aquí, no, boludo. Carrascal, andate a tu país. Una vergüenza el partido. Tampoco huevo, carajo.
Aquí no sos un muerto. La actitud no se negocia. Carrascal, no puede ser titular, Carrascal será. Saba, ya pasó con la Libertad, papá. No puede pasar con la Libertadores. Mañana a primera hora tiene que arrodillarse y pedir perdón a los jugadores. Que devuelvan la entrada nomás, ahí no olvidamos. Que devuelvan la entrada. Una vergüenza fue lo que pasó. Cierto. Partido espantoso de los jugadores. Es toda de los jugadores. Toda. Partido malo de Claudio Aquino, partido malo de la defensa. Es para darse cuenta de que hay que hacer un cambio porque esto no da para más. Nunca pensaba ver un jugador más, un brasilero más malo que Mateus. Y viene Brock y le supera. Pero a este muchacho hay que revisar la partida de nacimiento. Este tipo nació en Vilna, en Lituania. No puede jugar un brasilero tan mal. Pero no sé ni para jugar un Netza. Dios mío, todo oro no corre. ¿Cómo vas a fallar 3 mano a mano? Dios mío. Se sufre con Cerro. Que vuelva Chiqui. Cerro, te amo igual. Vamos, carajo. Willer Rivera nunca puede ser suplente. Este amor no es para cobarde. No es para cobarde. Aguante Cerro. Medio improvisado. Aguante Cerro siempre. Aguante General Aquino, ¿Cómo puta Sergio Díaz puede ser suplente? Esto en Bahuepante mala luz. La buena y la mala, siempre Ciclón, carajo. Saba el culpable, medio campo, perdíamos 3-0 el primer tiempo y nunca cambió medio campo. Saba el culpable, Saba. Aquí no dejaste el fútbol, boludo. Te pesa el brazalete de capitán. Inexplicable. No encuentro palabras. No sé, yo no entro. Bueno, ahí está la opinión de la gente, muy enojada. Yo los 3 factores que veo, primero, repito, subestimación. ¿Por qué planteó mal para mí Saba una vez que ya estaban los jugadores dentro de la cancha? Porque él quiere atacar siempre y en la Copa Libertadores no se juega así. Viendo que tu equipo, el rival juega muy bien, yo creo que, no sé, me parece que no lo conocía Bolívar. Pero es eso, no lo conocía, ¿en serio? Yo creo que tiene que ser un error porque la audiencia testigo acá, quienes vimos los 90 minutos de Barcelona, Guayaquil, Bolívar, dijimos que Bolívar juega bien, que ataca con mucha gente. Ese partido lo perdió, sí. Cometió penales, Lampe fue figura, pero ataca con mucha gente. Y ayer hay 3 puntos fundamentales, ¿verdad? Primero la doble manija Melgar, el Patito Rodríguez. Segundo mediocampista Villamil. Bejarano. Iba a ir después ahí. Un tipo con fortaleza física, técnica, remate y despliegue. Y los carrileros. Bejarano a la derecha con mucha técnica y Rodríguez a la izquierda con una potencia que una velocidad. Todos ellos pasaron como querían cuando se dio el récord. Yo me fui de vuelta y tengo ese canal que puede retroceder todo, ¿verdad? No, que es legal, un sistema legal. Claro. Y me fui a mirar el primer tiempo de vuelta y una locura, estaba mirando y una cosa de locos desde el principio, porque cuando el árbitro no cobra ni una falta, el partido tuvo un ritmo infernal y Cerro pagó tributo a ese ritmo y Bolívar no, porque se hizo de ida y vuelta y el que llegaba con más claridad, porque eran sueltos, encarar a una línea de 4 para 2, Manija como Melgar y Rodríguez era una oferta y Bolívar nunca le dio eso a Cerro porque los carrileros se pegaron bien en ese momento, porque tenía un tipo que reventaba toda la pelota como Ferreira, gigante, y tenía a Sagredo, el stopper por la izquierda muy rápido, muy tiempista, entonces no le dio tiempo a nada. Pero ¿cómo, Federico? Yo entiendo y reconozco que no es mal equipo Bolívar, pero ¿cómo le superó tanto? Y Palmeiras, que está en otro nivel, en pleno Morumbí, no le pasó por arriba de Cerro hasta Cerro si había controlado el juego aéreo. Porque no le subestimó y planteó bien. No, es que entró alegremente a atacar como siempre. No todos los partidos se pueden jugar de la misma manera. Y más la Copa Libertadores de América. Y si no tenés defensa, hermano, llamarle a tu dirigente. Aquella vez en Palmeiras, el único problema que tuvo Cerro fue el lateral izquierdo. Que el 6 que se iba siempre y no lo podía agarrar, después el otro estaba controlado, pero habrá sido un estudio previo. Si vamos a comparar ese partido, ahí Cerro murió la cancha, tuvo otra actitud, y ahí entra lo que dice Bruno, y yo quiero acompañar eso de subestimar al rival. El equipo no estuvo a la altura nunca del partido, y nunca vi un equipo rendido en el 3-0, porque Cerro estaba rendido en el tercer gol de Bolívar, ya bajó los brazos prácticamente, era esperar lo que iba a pasar, en ese ¿verdad? momento, Fabio, cuando llega el 3-0 era para, si quería Bolívar, se llevaba un resultado más abultado también. O sea, yo creo que este es el Cerro de Saba. O sea, este viene así el paquete. Porque vos a veces decís, mira, a mí me gusta este modelo de artefacto, un celular, un vehículo, un televisor.
Y capaz, pero estaría mejor si no tiene esto. Y te van a decir desde la fábrica, si no tiene eso, no es el producto que nosotros vendemos. Para mí este es el Cerro de Saba, que ataca asumiendo riesgos. Porque este es el partido de Libertad. Este es el partido de Libertad. Ahora, fíjate cómo el encuentro... Pero ¿en qué momento Dani Cerro le causó estrago al Bolívar? Decime en qué momento. Por eso te digo Libertad. O sea, en ningún momento. Cerro no... golpe. O sea, es más, esa jugada de Báez que tira un centro, que Ferfer le estaba reclamando, y Bruno de Paz le digo, es la primera jugada buena de Cerro que está teniendo 15 minutos, pero era una pesadilla. Ahora, si no te va bien, capaz los propios jugadores le pueden mirar al técnico y decir, profe, hoy no es para jugar así. Saba dice, se va a seguir jugando así. ¿Cuántas veces no fue bien? Te van a decir. No, pero incluyendo el partido contra Palmeiras. Yo creo que la diferencia es... Saba dijo lo importante cuando se le dijo si no pensó en cambiar en el primer tiempo. Lo que sí, dijo que le dijo por favor a Carrascal y a Damián Bobadilla, váyanse ustedes, defiendan y déjenle a los delanteros tratar de definir. Así pasa que se ve en la imagen televisiva cuando le está hablando Bobadilla, lo llama Bobadilla. Se vio y ese era el problema, porque el equipo de Bolívar lo superó en el medio, le llegaba fácilmente. La espalda le ganó siempre. Claro, y Carrascal y Bobadilla no recuperaban seguramente 2 o 3 pelotas durante toda su estadía en el campo de juego, y ya se notaba, había un indicio muy claro, le llegaba fácilmente los bolivianos a Cerro en el área, con una defensa que compró ahí que era una invitación para encararlo. Y ellos todo el equipo inclusive retornaba muy mal, no solamente Carrascal y Bobadilla. Cerro tenía antes esa intensidad. Lo que pasa es que cuando le pasaban a Carrascal y Bobadilla, la defensa de Cerro estaba en el área, en el borde del área. Lo ideal pues si te ganan la espalda es que vos tires la defensa. El espacio sea... Claro, por más que te metan pase filtrado, bueno, correr el riesgo. Sí. Pero si vos le dejás venir con pelota dominada a dos tipos, uno que es un mar central, porque hay que decir que Brock ya es mar central, no, acá no es falta de ritmo, nada. En el mano a mano sufre horrores. Y Piri que es cruzador, pero no es que él puede esperar que tiene esa... Y Beto Espínola. Claro. O sea, ese terreno de 40 metros que le dejaron a los volantes, a los carrileros, fue fatal. Sacarlo de equipo boliviano, y aquí lo que es intolerable y imperdonable es cómo, justamente por eso que está dibujando Federico con respecto a lo que pasó, los volantes marcando mal posicionamiento que decías Ariel, la defensa muy atrás. No te puede pintar la cara ningún equipo cuando vos sos local. Alguna actitud, algún carácter tenés que mostrar. El técnico tiene que golpear la mesa, corregir errores. Pero ayer le piloteó Bolívar. El famoso Yaguaí existió en gran lapso de lo que ha sido el primer tiempo. Había una especie del mejor Palmeiras o el mejor River de Gallardo. Ni siquiera el mejor River de Gallardo le superó, inclusive le hizo sufrir Cerro acá en la olla, porque decía que un equipo era de otro planeta, porque la diferencia era claro, muy yo le entiendo al hincha cuando quiere apuntar a ciertos jugadores. Yo no quiero entrar, porque aquí ni Jan estuvo a la altura. ¿Por qué no querés entrar? Acá tenemos que espera. Hablar jugador por jugador. Y por eso, yo quiero ir a Jan no estuvo a la altura. Jan se comió un gol. Jan es el responsable del primer gol. Pero claro. ¿Qué va a hacer Jan, hermano? Jan es el mejor jugador que tiene ese Cerro, no puede. Ahí está el problema. No me hace decir el primer gol, la cosa, un balazo. Jan no puede, es como querer atajar las olas de un mar. Te vienen todos juntos, hermano querido. Bruno. No tiene defensa. Él fue el salvador de Cerro en muchos partidos. Hizo encaminar triunfos espectaculares gracias a que él fue protagonista de grandes tapadas. Pero ayer fue el responsable del primer gol. Acá es cierto, los hinchas te apuntan, Beto, que Carrascal. Jan se comió un gol increíble ayer. Y en Copa Libertadores no te puede pasar eso. Ahí empieza la noche maldita de Cerro, ¿verdad? Yo creo que, o sea, ahí se consagra en el marcador, porque repito, o sea, si le ponemos números, porque era línea de 100, no, fue una línea de 3, porque los dos carrileros hasta eran un 7 y un 11, tanto Bejarano como Fernández. O sea, en una cuestión numérica, ellos tenían 3 atrás, 4, Melgar, que era el que jugaba en ese campo abierto del cuadrado de Cerro, y 2 delanteros donde Patito, al ver cómo era Brock, retrocedía 5 o 10 metros y le jugaba carrera. Y eso le desesperaba. La zona de Brock Báez porque subía, y Brock porque es lento. Fíjense por dónde llegan
el segundo gol, el tercer gol, lo que pudo haber sido el cuarto gol antes de los 30. Todos por ese sector. Lo que uno ve, que Bolívar estudió muy bien cómo juega el Cerro de Saba, que regala espacios. Por eso vos te percatabas en el tema de la posesión. O sea, terminó 4-0, pero habrán tenido 30% el balón, porque sabían cómo tener el balón. Toda la jugada de ataque de Bolívar es en transición o en contragolpe. A lo que dice Bruno, yo el tema de subestimar, porque lo había planteado en medio de la transmisión, yo lo excluyo a Saba. ¿Por qué? En la conferencia previa al partido hay una consulta de uno de los muchachos donde le hace la famosa pregunta, pero por este prejuicio o a veces la realidad de etiquetar por los equipos por su procedencia. Cuando le dice, creo que la consulta era cómo iba a atacar a sabienda que el rival va a venir a defenderse. Y Saba dice, yo vi a Bolívar y Bolívar sale a atacar. Bolívar propone. O sea, se sabía. Entonces, lo de Saba pasa por una convicción suya de que cuando le hacen 5 es un accidente. Ayer, una mala noche, pero se va a seguir jugando de la misma forma. Yo sí creo en el tema de los jugadores. O sea, porque ese es el mismo cuadrado que jugó en el Morumbí. Y en el Morumbí ellos habrán dicho, muchachos, si acá entramos medio dormidos, nos hacen 3 en 30 minutos. Ayer habrán dicho, estos van a venir acá, y más allá de que el profe nos dice, esto tiene una transición, no, acá no va a pasar. Y cuando vos preguntabas a Fabio por el tema de las posturas, recién veíamos en el compacto, y vos sabés que con Federico hablamos fuera de micrófono en el relato de Bruno, hay una jugada donde el partido ya estaba complicado, ya no era ese, vamos a jugar contra un equipo, no, todo lo contrario. Hay una medio dividida donde Carrascal tiene ventaja. Es la jugada donde el futbolero te dice hay que trabar con la cabeza. Carrascal parece que quiere jugar a puntita, levantar e iniciar un contragolpe. Él pierde el balón, le recupera al boliviano, le juega a Garañas y Brock no sabe qué hacer, si ir a buscarle o retroceder, y saca un remate deficiente que ataja Jan. Yo le dije a Dani, estaba 0-0 el partido. ¿Eh? Sí, 0-0 estaba. Le dije a Dani, ojo con los dos, le dije. Es que, claro, y nosotros hablamos. Los dos pero ustedes no Carrascal, yo en el relato dije, este equipo es buenísimo. Yo te hablo de... pero nosotros no podemos entrar cada rato por una cuestión de relato, comentario. Pero vos llevas viendo eso, pues compartimos, porque es como cuando veo un partido, hablar con el amigo de fútbol. Ojo con los dos, porque, como dice Dani, tenía toda la ventaja Carrascal, y Bejarano le trabó la pelota, se la llevó, y Brock casi se desarmó. Brock se mueve así, repito, él sale de frente y el central nunca tiene que salir de frente a marcar a un hombre completo, no nada, se lo espera así de costado para incluso vos mismo obligarle a hacer lo que él no quiere. El gol del segundo que lo liquida a Cerro Porteño, ese yo creo que fue el peor gol de todos. Porque hasta por la forma. La maldición. No, ¿sabes por qué? Por el gol en contra de Piriamota. Ese gol, ¿sabes por qué mete en contra de Piriamota? Porque él quiso sacar con la pierna derecha, era para pegarle con la zurda, por el perfil. Entonces, de acuerdo, claro. Yo no sé, quiero decir nomás una cosa, perdón, pues me caliento con un oyente acá, Federico. Déjale. No, espera, hermano, estamos hablando. Van a opinar ustedes. Esto nomás quiero decir. La gente que escucharon nosotros. Ya sé, yo sé lo que quiere la gente de la radio, por eso que somos acá lo que somos. 050. Yo le quiero decir, dice, es que es fácil que ustedes hablan con el diario el lunes. Yo no sé si es nuestra radio la que escucha siempre o no entiende lo que escucha. O hoy está tan caliente también él con el resultado que sale a despotricar contra nosotros. Pero nosotros hablamos acá hace muchísimo tiempo de muchas cosas y yo hoy les quiero recordar alguna vez, acá en esta mesa se dijo, todo muy bien Cerro, pero la Copa Libertadores es otra cosa, dijimos. Y los centrales que no vienen, pero bueno. No, y lo principal fue, déjame lo de los centrales, porque eso compartimos, hicimos un programa de 1 hora hablando de eso, porque Patiño estaba bien, pero dijimos, ¿qué pasa si Patiño no está bien? Y mira hace cuándo no está Patiño bien. Y lo de ayer fue una prueba, algún día te tenía que tocar, ¿verdad? Voy a improvisar, pero no siempre, o sea, lo que anda mal acaba, ¿verdad? Algún día te iba a tocar y ayer le tocó, los dos centrales la pasaron muy mal, totalmente de acuerdo que el problema de perfil, estaba Alberto y un jugador boliviano allá atrás, no viene ni siquiera alguien que anticipe para el centro, que se convierte en gol en contra, y eso ya es desmoralizante. Yo le decía esta mañana, muchachos, cuando vos estás atacando, vos sos Aquino, Carrizo,
Lo de Morales fue muy malo también. Yo estaba mirando el primer tiempo y incluso el redactor dice, este muchacho se resbala siempre, ¿qué pasa? El de la TV, ¿verdad? Que está en un estudio más tranquilo allí, mirando solamente la imagen. Lo que digo es que si vos estás adelante y atacás y te cuesta porque el equipo está marcando bien, y ves las concesiones de atrás, también te demoraliza. Vos jugaste al fútbol, te das cuenta cuando ves que atrás el resto no hace nada. Ahí está la jugada que dijimos. Claro, ¿Cómo pasa el largo Carrascal? Fíjate, Brock. No, Mirá. por eso. No. Y la siguiente jugada, que es la del gol, yo quería apuntar también. No tiene ni fiereza para marcar, porque si no tiene fiereza, es un livianito, es un tosco que no tiene, no pido que tenga cintura, pero no tiene reflejos. Para seguir con el tema, Brock. Esta, fíjate, esta es la de Beto. Esta es una pelota que le dan a Beto y en vez de rechazar porque no tenía opción de pase. Esta es la del gol, ¿verdad? Claro, No él quiere hacerle un túnel a su marcador y pierde la pelota. Él hace la de nuestro fútbol, él quiere cobrar lateral para Cerro. Y en línea ya le dijo, es lateral para Bolívar. En vez de retroceder rápidamente para su posición, él se queda allí. Y le dio superioridad al rival. Claro, o sea, entonces, cuando vos preguntabas hace rato, yo arrancaba con los dos jugadores de la jugada anterior y de esta, que fueron los tres, para lo que significa. Hay posturas y posturas también. Todo bien con que no te giran así, que la triangulación, pero vieron cómo trabó, entre comillas, Carrascal, vieron cómo Brock ahí se destartaló, y ahí vieron cómo Beto, mira, ahí él se queda totalmente parado y le da ventaja. Hay dos receptores, Hay Yo dos no receptores sé, solos. Sale Y lo de Jan. aplaudiendo él, qué bárbaro, qué falta de respeto. Yo no sé qué es lo que quiso aplaudir él. Bueno, es por el momento que vos estás perdiendo 4-0, te cambian, haciendo vos un partido horrible y vos salís aplaudiendo. Irónico. Fue una reacción irónica porque estaba caliente. Pero qué fácil le llegaban, porque estas dos imágenes nomás miramos y cómo el mediocampo abierto, en esa parte en que tranca Carrascal, un campo abierto. Bueno, Ariel, ¿y qué puede hacer pobre Jan? No tiene volante en el medio. Espera, el primer gol. No, es tan responsabilidad de Jan que vos también decís en el relato, mucha gente creyó en un desvío. O sea, fue que tan... Yo no digo lo contrario, pero no le pueden culpar a Jan por la derrota, hermano. No puede. En el medio campo te viene la ola y la segunda ola te da otra vez con la defensa. Pero siempre nosotros hablamos acá de que Cerro es débil defensivamente hablando, pero cuando temblaba defensivamente hablando aparecía la figura de Jan para mantener el arco en cero, para salvar un empate, pero lo que pasa es su responsabilidad. La gente tampoco, porque acá no estamos echando la culpa a Jan, nadie le echa la culpa a Jan, ¿verdad? De la derrota. No. De la derrota yo tampoco le echo la culpa a Piriamota, y Piriamota fue peor que lo de Jan. Le echo la culpa a otros factores. El equipo boliviano tuvo 10 jugadores que fueron protagonistas. El único que no fue protagonista fue Argarañaz, que tiró algún tiro, pero el resto fueron todos fenómenos. ¿Sabe lo que dijo Saba después del partido también? Sí. Él reconoció que no era un tema físico y que hubo un error táctico. Así dijo. O sea, él reconoce que planteó mal el partido entonces. Y yo te voy a decir una cosa, Cerro tiene que concentrar ahora hasta que termine la Copa Libertadores. Cerro, si yo soy presidente de Cerro, llamo y ordeno. Y el que no quiera, que se vaya a su casa o que no cobre más. O que practique la reserva. Que concentre a partir de hoy hasta que termine la Copa Libertadores de América. No me interesa. Me van a salir con la familia, que con la novia, que le va a extrañar su perrito, no me interesa. Concentración full a partir de ahora. De ahí de esa zona del Club Cerro Porteño no pueden salir. Es más, voy a ordenar inclusive que no puedan llegar hasta cierto lugar, que solamente puedan salir 5 minutos a tomar sol y después vuelvan otra vez a ver video y a concentrarse en el partido siguiente que viene de Cerro Porteño. Se acabó la fiesta, porque esto de ayer fue vergonzoso para cualquier equipo. Y andamos muy mal, muchachos. En el fútbol paraguayo estamos Olimpia raspando también, es cierto, por la jerarquía, jugó mejor, se despertaron, pero es un grupo muy accesible el de Olimpia. Guaraní ayer empate 1-1, Tacuarí ganó, pero está eliminado, no sabemos qué historia es, no sé. Sumarle cómo viene el gran puntero del torneo local contra Alianza Lima. Por eso digo, Alianza Lima. Lo que era una primavera al principio, mira que bien, Libertad ganó en Brasil. Cerro Porteño anda muy bien, perdió con la Frente Alta en Palmeiras, se volvió de repente, se dio vuelta a la tabla. La semana pasada, la noticia internacional
de toda América era la victoria de Alianza Lima, ¿verdad? Sí. Y ayer Bobia a los 30 minutos era Bobia Twitter era pero ahora mismo la histórica victoria. Sabaneta y Cerro cómo juega, Olimpia el cuestionado. Bueno, yo nunca dije esa palabra Sabaneta. Mejor posicionado con Aguirre ahora. Vos utilizaste Sabaneta, ¿no? Yo no. A ver, pero más allá, creo que nadie acá no, ya sé, pero más allá de la denominación, cuando acá se hablaba, se debatía si en el torneo local era mejor Libertad o era mejor Cerro, si estéticamente, o sea, hay un sello que le dio el técnico de Cerro. Yo digo que más allá de ese error táctico, Cerro juega así. Para mí no hay coincidencia cuando se repite un caso. Dani, equipo de Bolívar juega bien. Pero ¿sabes dónde? ¿Sabes qué? ¿Cuál fue el...? No, por eso te agrego nomás, te estoy comentando. ¿En qué momento nosotros nos percatamos? Nos miramos ya... Decir la verdad, Chum, Federico. Nos miramos, yo le dije a usted, en privado también le dije cuando... ¿cómo se llama el número 10? Melgar saca un remate fuera del área. Al minuto a los 30 segundos fue eso. 30 segundos comenzó y sabe que no fue un tiro por probar nomás. Se nota que ese por ejemplo en La Paz, ese jugador va a ser mortal. Te va a morder, y yo le dije... Villamil ese que tiró la pelota... No, el Villamil, el número 15. El autor del primer gol. Ese le pega en La Paz y... porque el gol que le hicieron al arquero, a Jan, parecía de La Paz. Porque en La Paz la pelota se va así. El partido parecía de La Paz. No, en un momento parecía que estaba jugando a la altura. Parece que están jugando en La Paz. Estos vinieron así. Tenía más fuerza. Y ahí Osaba ya no se dio cuenta, no se agarró. Le hubiese dicho, ya tirate un rato y voy a hablar con estos muchachos. Porque acá, por lo visto que el técnico Osaba lo subestimó a Bolívar, no lo conocía a Bolívar. No sabía qué equipo era. Yo creo que... Este periodista boliviano, no le llame más. No tomó el pelo. No. Ayer te dije... Para mí pasa por los ejecutantes. Hizo hincapié en el récord en contra y dijo que era un equipo que se cansaba de hacer faltas. Yo ayer te dije... ¿Qué pasaba haciendo falta? No. Medio broma. Este equipo no jamás... No está en yo te dije medio en broma, medio en serio. Parece hincha de Strong, te dije, por cómo está diciendo. Vamos a hacer los jugadores, por los jugadores. Acá me dice un oyente, por lo visto, Saba escuchó la nota que le hicieron al colega boliviano. Sí, no, es que... Puede perder hasta por 4-0. Pero así... No, 4-0 no puede perder. Una manera de local, no. 4-0 en tu cancha, no equipo boliviano. Pero no podés ser sacando el cielo de los bolivianos. Perder 4-2, pero tan negligente no puede ser. Y ayer hubo una falta total de compromiso de los jugadores de Cerro. Y yo lo que quiero... Totalmente de acuerdo. Pero yo la concentración desde hoy hasta que se acabe. No, yo quiero decir también, está bien, entraron sin falta de compromiso, pero yo pregunto, ¿el gol a Jan fue porque subestimó? No. El gol le pide a Mota fue porque subestimó. Mérito de los rivales. Brock subestimó. Por eso no le pudo sacar la pelota. No, ese es su techo. No, es que ahí te sumo 3 ya, porque es siempre, ese es un recurso como diciendo, nosotros seguimos siendo mejores, pero le subestimamos. No. Yo sabes cuánto escucho. La otra vez, para desmeritar lo de Cerro, decían que Cerro perdió contra el peor Palmeiras de los últimos tiempos. O sea, siempre cuando vos perdés un partido que sos favorito, se subestimó. No. Acá hubo errores puntuales y Saba tiene la culpa de no cambiar a los 20 minutos. ¿Cuántos técnicos cambian a los 20 minutos? Pucha, el técnico de Francia hizo 2 cambios en una final del Mundial antes de que termine el primer tiempo. Lo sacó a Giroud, lo sacó, ¿verdad? Sí, pero técnico de Cerro no cambia. Porque forma parte de... pero se estaba cayendo, Dani. Claro, pero antes que termine el primer tiempo... Se estaba desmantelando. Era una cosa... Yo me acuerdo una vez, y no le voy a caer... Si le cae mal a la gente de Cerro por la comparación... Hay un partido de Copa acá en Asunción que Almeida hace 2 cambios en el primer tiempo. Ayúdame, Dani. Fluminense habrá sido, sí. El chico saca a 2 jugadores en el primer tiempo. Pérez, creo que era. Hernán Pérez. Y apuntar al equipo. Este equipo de ayer de Cerro, sacarlo a Carrascar, hermano. Por más que en los códigos que más que 30.000 personas lo siguen. Yo creo que hay técnicos que cuidan eso. Una vez lo hizo Arce en el clásico que armó tan mal su medio campo. No, en el partido y no quiso cambiar después. Esperó que termine el primer tiempo. El dice, yo me hago cargo, sí, claro. Porque yo le y bueno, es lo que hizo. Ayer tiene que hacer 2 cambios a los 20 cuando le hicieron el primer gol. Pero él no hace cambio cuando ya te metió en el segundo, papá. Pero se hizo responsable, pero ya después del partido se hizo responsable. Pero te digo, Saba, yo estoy de acuerdo, Dani, contigo. Y creo que ya lo dije más una vez acá. Cerro es un equipo desequilibrado con Saba. Y teníamos que mirar también los números y las estadísticas.
y Cerro te Cero, puede sí, hacer, Cerro te puede hacer así 5, 4 goles también, pero es tan desequilibrado que no tiene tan poco quite en la mitad de la cancha jugando Carrascal, ya sea Carlos Lucena, entonces es capaz también de encajar lo mismo. La zona de Gabriel Báez y Claudio Aquino estaban ahí Villamil y Bejarano. ¿Y cómo él ya no se dio cuenta que ese era un lugar? Vos sabés que el primer tiempo pudo haber terminado 4 o 5-0 Sí. y el partido pudo haber terminado 6 o 7-0, que yo no sé qué iba a estar pasando a esta altura. Pero cómo él no se dio cuenta y pero la Bruno, audiencia testigo, nosotros dijimos, muchachos, esto ya es al terminar inclusive el primer tiempo dijimos, esto es para hacer 5 cambios ahora. Es correcto. Ahora. Pero ¿sabes qué? Yo en el tema de subestimar, yo coloco, incluyo porque estos 4 jugaron contra en San Pablo, en el Morumbí, contra Palmeiras. O sea, yo a Carrascal no lo vi así contra Palmeiras como lo vi ayer. O sea, el Carrascal versión mala. Es que ayer se jugó irresponsablemente, Daniel. Ya sé, ayer, pero escuchame por bien. pero la palabra irresponsable, desde el técnico hasta todos los jugadores de Cerro cuando Porteño. uno habla de profesionalismo, abarcando todo lo que eso significa, es que realmente vos no te compres lo que dice la opinión pública, lo que decimos nosotros también. Porque otra vez en el remate vos decís, no puede un equipo boliviano. Saquemos el tema de la procedencia. No, y Dani, ayer, ¿sabes por qué comparo el tema de...? Claro, entonces al jugador también le trabaja. Ese fútbol boliviano que tan sufrido históricamente, no había conseguido una victoria así y la consiguió ante un equipo que venía bien. Tiene también que ver con quién perdiste, o sea, ¿verdad? Le trabaja al jugador. Yo no te digo que es un pecado capital, pero... Por ejemplo, ayer otra cosa que planteamos acá, y que bueno, esa no tuvo la culpa Saba, cuando hablamos que conseguimos todo, que Churín era una gran ausencia. Claro. Y Churín ayer le hubiera puesto otra cosa. O sea, que hasta hubiera contagiado, si ustedes dicen subestimar, hubiera contagiado porque el tipo nunca subestima, siempre entra a muerte. Sí. Hubiera contagiado al resto en el segundo tiempo Bobadilla se tira una como y Claudio a trabar Aquino, con la vida, 3-0 tenía el partido. Y la gente grita, contenta. Trató Bobadilla de superarse a sí Viera mismo. en 5 minutos mostró lo que no mostraron los dos volantes centrales. Atiendan una cosa, cuando Cerro marca el primer gol, el público de Cerro comienza a alentar. Bolívar. ¿Qué dije yo? No, Cerro. Cuando le marcan a Cerro el primer gol, ¿verdad? El público ahí mismo empezó y era una cosa sorprendente porque el público apoyó al equipo. A Claudio Aquino, yo te digo una cosa, Claudio Aquino es muy buen jugador, pero Claudio Aquino le pesa la capitanía, porque Claudio Aquino no es churino, es rebeldiero, es agarrar y decir, muchachos, esto está mal. Esto está mal, golpear la mesa, el tablero. Lo mismo pasa con Pachi. Lo mismo pasa con Pachi. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué colocaba esa tabla comparativa con lo de Libertad? Y hasta uno entendía por qué Saba moría con la suya. Contra Libertad, ¿qué cambios él hizo después del despelote del primer tiempo? No hizo ningún cambio. Y eso que ya lo habían expulsado a Beto. Y ese partido termina 5-0 porque el Libertad en el segundo tiempo dijo, vamos a otra cosa. O sea, ya... Cuando 2 veces ocurre algo, ya no se puede hablar de una casualidad. O sea, él vio todo el primer tiempo que vimos todos y su único cambio es delantero por delantero. O sea, ¿cuál es lo que es el mensaje? ¿Que el problema era porque se resbalaba Robert Morales nomás? No. Él le dice, muchachos, van a pasar estas cosas, vamos a seguir, ¿Por qué no se habló de esto en la previa de ayer? Sí se había hablado en la previa de Palmeiras, porque uno de los escenarios a proyectar, acá Ariel había dicho el tema de, no, si es decorosa nomás, ¿por qué? Porque era Palmeiras. Y yo creo que eso afecta también para que el mismo Brock, el mismo Carrascal, hayan tenido una postura allá y ahora acá vinieron con ese buen partido que habían hecho, de creérsela, este es un equipo, pero si a los 10 minutos ya ves que te giran más rápido, porque todos estos ataques, hay ataques y ataques. Bolívar no tuvo ningún ataque de armar el juego desde la defensa. Ellos no tuvieron 200 pases. Cada ataque era a 50 kilómetros por hora. Dani, permíteme porque no quiero olvidarme. ¿Sabes qué también pasó ayer? Y este mensaje es para el fútbol paraguayo. Porque nos van a seguir golpeando de esta manera. Alianza Lima vino y le soquetó 4. 2. 2. ¿Por qué dije 4 yo? No 2. Alianza le ganó a Libertad. Sí, 2-0 le ganó. Bueno, le ensoquetó 2. Yo estoy con el 4 y nada de Cerro. Espera.
Hacemos nervioso con asunto. Con. Viene Alianza Lima. Le ensoqueta 2 al puntero y supuestamente mejor equipo del fútbol paraguayo por ahora en la tabla. Viene 4, le marca Bolívar de La Paz a Cerro Porteño. Hace 44 años que no puntuaba un equipo boliviano acá. ¿Y Alianza Lima hace cuántos partidos que no ganaba un partido de Copa? 40 y pico años. No, pero en Paraguay, o sea, no ganaba desde hace 11 años atrás. No, pero Alianza Lima, pero un partido de Copa, eso es peor todavía. ¿Y un partido de Copa? No, pero un partido de Copa contra el Yaracuyano de Venezuela, o sea, no hablo de Paraguay. Alianza Lima no ganaba un partido de Copa hace 33 partidos. Era una locura, era un récord. Y hace esos 33 partidos en años. Por eso, son 11 años. No, es porque cada año juegan. No, claro. Bueno, entonces, a lo que voy... Rematá que los dos resultados no fueron accidentales. Alianza fue mejor que Libertad y Bolívar fue mucho mejor que Exacto. No, ¿sabes qué? Mucho ojo, Olimpia también está en la misma. Olimpia no estaba muy lejos. Olimpia mejoró, todo lindo, todo muy bien, pero no, tampoco para que se crean los más churros a esta altura del campeonato. ¿Saben cuál es el problema acá? Estamos acostumbrados a un arbitraje horrible que tenemos en el fútbol paraguayo, que te pita cualquier macanada, te pita. Empujoncito, rasponcito, toquecito, besito y todo lo que termina en cito. Ayer el árbitro del partido Roldán no cobraba, tenía que hacer ya una patada artera alevosa para que cobre. ¿Y qué pasó? Cerro no está acostumbrado. Y Bolívar está acostumbrado a esto. Fueron más rápidos ellos jugaban toque. ¿Y qué pasa? Los otros se tiraban. No se ahogaron con la el gente ritmo. Mismo, nosotros también estamos todos mal acostumbrados. Los periodistas también están mal acostumbrados. No, yo te dije que no. Yo te dije que no. Esto es falta. Yo te dije que no. Buena transmisión, decía. Vos ¡Qué dijiste, bárbaro, vos Roldán! No está cobrando nada. Se le vaya el partido, Dani Federico. Esa fue pero esa fue una parte cuando le patearon a un jugador de Cerro allá hacia la zona de platea. Ayúdame, voy a compartir de cabina. Yo dije no al principio. Claro. Muy bueno el arbitraje, porque por eso justamente el partido tenía un ritmo frenético. Y ese ritmo lo consumió a Cerro y no a Bolívar. Fernando Fernández, bueno, vamos a hacer hincapié, Fernando Fernández ni el 50% de Churín, y Pachi Carrizo y Aquino parecía más chiquitito que... hay una que Pachi Carrizo cae sobre el lateral de platea y terminó pidiendo, y cuando estaba protestando Bolívar ya había cruzado la mitad de la cancha con la pelota. Hace 11 años eso así. Hace poco, poco, Bruno, tuvimos en un arbitraje, yo vi un arbitraje de Juan Gabriel Benítez, que cortó todo, era increíble, cortaba todo, y eso que él era uno de los que dejaba jugar. Cortó todo. Y vos mirás el partido River Fluminense. Resulta que la línea es esa. Como Europa, donde siempre hablamos de Europa. El tipo le rompe la final Chelsea contra el City, la cabeza, la mandíbula. Le rompen al jugador del City. Rudiger contra De Bruyne. Y bueno, y ¿sabes qué? Se revisa un rato y bueno, sí, hermano. Sí, esto es fútbol, contacto fuerte. Ayer, ante el mínimo contacto, después cuando se quisieron reponer, estaban 3-0. Fue otra también que nos cuesta mucho. A lo que planteaba Bruno. Yo hasta creo que, por ejemplo, y eso sí, ahí yo sí relaciono el tema de nuestra realidad con lo que ocurre a nivel internacional. No ese tema de que cuando nuestros representantes le va mal, qué mal que está el fútbol paraguayo, porque siempre coloco el ejemplo. Con ese criterio, desde el 2011 hasta el 2015 nosotros estábamos espectaculares, porque el fútbol paraguayo metía finalistas, semifinalistas en Libertadores, Sudamericana, entre Olimpia, Nacional, Luqueño, Libertad, Guaraní. Y nuestro fútbol no era la maravilla. Pero ¿sabe dónde? En esa jugada que yo acabo de puntualizar y criticar a Beto Espínola. Capaz un árbitro paraguayo no iba a permitir la rápida reanudación de Bolívar. ¿Cuántas veces vemos eso? Cuando el jugador del equipo grande protesta algo. Capaz no le revierten el cobro. No le dan el lateral para el equipo poderoso. Pero cuando se queja, el árbitro no permite la reanudación. Pero sabe que inclusive le desconcentra para los jugadores nuestros, porque están habituados acá con los árbitros. Yo te digo sinceramente, en un momento dije, al Roldán se le puede ir el partido. ¿Por qué? Porque empezaron a patearse ya en serio. Y eso tampoco es para desconocer, pero Roldán
arbitró como se arbitra en Europa, ni arbitró como se en otros campeonatos, En Brasil, donde en no te Argentina. pitan cualquier cosa. Exacto. Claro, pero la otra vez estuve mirando Boca Racing el sábado y era una carnicería también, pero hasta un lugar, después pasando ese lugar ya comenzaron a pitar, ¿verdad? Pero hasta un lugar, hermano, los muchachos se tiran a barrer la pelota. Ayer, por ejemplo, el tema ese de falta acá, hay un jugador que hizo falta acá, como en el barrio. Claro. Agarró la pelota con la mano queriendo cobrar el... Roces, toques leves, fricciones, no se cobran. Y ni a Brock se lo cobraron, que se quedaban agarró como parados con los sí. nuestros. Claro. Los nuestros se quedan parados esperando. El público grita El famoso y levanta toda la mano, cosa. levanta la mano. El mejor ejemplo, Famoso, por eso nuestro colega ayer medio vendió pescado, el boliviano, porque se hablaba de las faltas. Vos sabés que, salvo una faltita, tal vez que no me haya percatado, para mí la primera falta que comete Bolívar es la amarilla de Roberto Fernández. Allá es del sector de Cerca de derecho. platea, Claro, cerca de cuando platea, Beto primer quiere tiempo. ir y es la falta. Y fíjate, es la primera falta de Bolívar y es amarilla ya. Y el tipo nos dice la famosa acá, profe, la primera fue. ¿Qué tiene que ver? Y es más, después él es expulsado. Y creo que, ¿viste cuando le muestra otra vez la roja? Creo que lo que hizo Roldán ahí es roja directa. El VAR le avisa que no era segunda amarilla, que era roja directa porque Sí. le entró con todo. Así fue, Daniel, roja claro, directa. Pero voy nomás a que Roldán no cobraba nada porque él tenía la vara alta. Ahora, ese no es free pass para que se peguen. La primera falta que hace Bolívar, para mí esto es tarjeta amarilla. Y le mostró al carrilero izquierdo desde ese lado. Entonces, eso sí, porque yo veo acá, nuestros jugadores de los equipos poderosos, ellos cobran. Ahora hay y los equipos chicos que hacen, medio que entran al campo y después se tiran y Es le que obligan al vos árbitro viste- a... ¿Vos viste lo que pegó Richard Ortiz en Colombia? Claro. ¿Y a quién le cobró la falta? A Romero. A Romero le cobró una faltita. Por verde. Richard Ortiz repartía tipo Felipe Melo, ya tienen Y otra. eso fue la Copa y bueno, y esa es la Copa Libertadores, Libertadores. Y no le cobraban nada. Y acá se quedan Es que parados. otro punto. mirándole al árbitro, Otro decía, punto, ¿qué? respeto, Jueguen, le decía. respeto lo que decía el señor Bruno Pon al principio de la Gracias, transmisión. señor Federico. ¿Cuándo el próximo partido de Cerro? 26 de mayo, ¿verdad? 20 Él pedía un encierro. 25 no es. No, 26. O 24, pero no es 25. Pero es esa 25. semana, Bueno, esa semana. bueno, está circulando ahora el video de un jugador en una discoteca. Como circula siempre, ¿verdad? Acá me dice otra persona, me dice, ¿no viste cómo están, por ejemplo, el Pollo Recalde y Coyote en Argentina? Están bien. Acá vivían en la joda. Y yo le digo, con conocimiento de causa, porque iba a discoteca donde había jugadores, que acá el hincha va a jugar en la discoteca y le aplaude. Después se queja. Pero cuando está bien los resultados. Después cuando comienzan las cosas, saltan todos los archivos. No, se van los jugadores cuando se pierde. No. Este se fue en estado de gracia. Allá Rosario, menos que una ciudad donde todos son de Rosario y Ñul, jamás le van a permitir ver en una discoteca, le van a echar patada. Salgan acá, le van a decir, Porque hay casos así, no sé cómo es en Buenos Aires, pero Rosario es una ciudad que jamás le va a dejar a un jugador que está jugando ahí, juega dentro de 2 días en una discoteca a las 4 de la mañana. Más ahora con el tema que hay, sí. Pero acá pasa eso y ahora está circulando la filmación. Y tiene que ver también con eso. Encierro, hermano. Tiene que ver. Encierro. El futbolista paraguayo. El El futbolista paraguayo, hermano, también se va. Es igual que el turista. Jueves. El que acá tira su hierba ahí abajo ahí en la calle de Saca su Teré y cruza Brasil, Argentina y es el más correcto del mundo, ¿verdad? Afuera también se cuidan. Por eso, cuando hablamos de mejoría, mira Matías Rojas cómo está. Tacuara cómo se fue. Cuando hablamos de mejoría no solo dentro de la cancha, sino afuera. Por eso es diferente. No, a mí me acaban de enviar, yo tampoco. Y es un sitio serio el que pone el video. Es un sitio serio. Pero contá nada más, Federico. No pasa con nada. ¿De qué sitio estamos hablando? Del PY. Es un sitio serio. Y pone el video de ayer Aquino. De Claudio. Es una disco, no sé qué nombre tiene. Yo no vi, pero a mí, yo sí soy... bueno, los dirigentes también. Acá yo no quiero, los dirigentes son culpables de todo esto. Primero trajeron un jugador que, Dios mío, Eduardo Brou, no sabe si es Frankenstein, Bob Esponja, no sabemos qué es lo que es. Bruno. Por Dios, con todo respeto, pero sinceramente, y te digo otra cosa, no trajeron en su momento los centrales. Ayer Patiño estaba y dijimos esto antes en enero dijimos.
Cuando Chiqui Arce era el técnico, nosotros decíamos, ¿por qué no le preguntamos a Zapag, presidente, ¿por qué no traen César? No, es una cuestión de gestión, pero presidente, ¿y por qué no le traen ya al jugador que tiene que, y estamos haciendo, estamos trabajando, esta cosa? Después no le quiero, le quiero ver a los siempre golpes de estados de técnicos que están ahí. Que le dicen al presidente, este técnico no anda, este técnico otra cosa, golpe de estado quieren hacer, como pensando que siempre están en la política, porque ahí están dos, tres políticos están rodeados, uno concejal, el otro no sé qué fue y qué va a hacer. Entonces el scouter también, claro, es más, quiero decirle a la dirigencia de Cerro, le quiero decir a la dirigencia de Cerro que vaya preparando la rescisión de contrato de Brock. Le están robando plata. Pero en serio estoy diciendo. Le digo a la dirigencia, se lo repito. Yo estoy contigo. Tenés razón. Preparen la rescisión de contrato. Así como se preparó todo lo posible y decíamos acá cada rato que Moreno Martín iba a salir por conveniencia porque el club ya no le podía pagar a un tercer suplente que jugaba cada vez más mal. Brox y Cerro ya queda fuera de la Copa, se tiene que ir. Mira, yo te digo, porque Bro vino, ahí hay otra, la mala, horrible gestión, que solamente puede jugar la Copa Libertadores. Y te voy a decir más. Nosotros los paraguayos seguimos siendo güiros. ¿Por qué somos güiros? Porque nos venden todavía los espejitos. ¿Por qué se dice lo venden espejitos? Los jóvenes que nos escuchan, somos muchos son los oyentes nuevos que tenemos, jóvenes que no saben la historia del espejito. Los españoles venían antes y mostraban el espejito a los guaraníes. Y los guaraníes decían, ¿de dónde este espejito? Porque acá no existía el espejito. Y le decía, dame toda tu plantación, dame vamos a buscar oro. Era a los guaraníes, no a los que tenían oro, a los incas, a los aztecas, a los mayas. Acá pues vinieron con esa frase. Pero se refiere en realidad, el oro estaba en la costa. Claro, por eso ahí viene la frase, le cambiar costó oro por espejito. Le costó un Perú porque los peruanos, los indígenas de Perú se resistieron primero, ¿verdad? Bueno, pero esa es una historia. Pero el espejito, ¿por qué es? Porque ni los españoles mostraban el espejito al guaraní, dice, a Págico, y se hallaban, le dieron su... todo lo que había, ustedes saben, no quiero ser grosero, ¿verdad? Pero hasta eso le entregaron. Por eso se dio el mestizaje, pues. Entonces, vienen con razón que esto de Cruzeiro, se hicieron medio lo difícil, nuestro capitán y todo lo que escribían, un excelente jugador, un capitán, un referente do Cruzeiro. ¿Qué pucha será? Con razón que estos tipos nos vendieron el espejito a nosotros y nosotros, ¡buro! Ya otra vez. Es más, le digo a Saba. Porque yo no pago el sueldo de Brock y ni voy a pagar. Pero le vendió un espejito a Juan José Zapag. Esto es para que Zapag agarre. No ve que no juega este jugador. No puede, no. Vos sabés que tiene problemas perfilados. Claro. Yo no sé, parece que tiene una cintura, no sé cómo lo que es. Es muy raro. Saba ya no tiene que insistir con él, porque le digo una cosa al profe Saba. Le digo una cosa, espera, escuchame, te voy a decir. Espera un ratito, dame 10 menciones y seguimos con esto. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. ¿Tenés problemas de filtraciones con Rebotec impermeabilizantes? Solucionás todo tipo de humedades de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. Repelentes base, protección garantizada para toda la familia. Con los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya se mantienen alejados. Disfruta al aire libre protegido utilizando los repelentes base, disponibles en presentaciones crema, líquido y aerosol. Repelentes base, protección garantizada. Atención, llega la mega liquidación del 2 al 15 de mayo en todos los locales de La Yuteña, en Presidente Franco, Coronel Oviedo y Lambaré. Todo lo que quieres en electrodomésticos
vinos y gastronomía lo encontrás en La Yuteña Sociedad Anónima. Fortín, la única etiqueta negra con premios internacionales, te premia. Fortín te regala internet para navegar, subir historias y disfrutar contenidos al máximo. Busca el código secreto en tapas de Fortín etiqueta negra 750-475 ml. Envíalo al 8800 y seguí las instrucciones para canjear de Tigo Money un bono de 1 giga directo y sin sorteos. Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Es lo nuestro, es natural. Frutica. Este mes en Sueñolar elevamos el hogar de mamá. Con todas las compras que realices durante el mes, podés llevarte una habitación completamente amoblada, más una TV. Aprovecha nuestro 40% de descuento en living, sommiers y comedores nacionales y paga tu primera cuota a los 30 días. Llámanos o escribinos por WhatsApp 021-588-8100. Visítanos en todas las tiendas de Sueñolar y en www.sueñolar.com.py, porque mamá se merece lo mejor. La increíble promoción de Atalaya S.A. de Seguros con tu póliza nueva, auto, incendio, accidentes personales, Bugar. Llévate el obsequio para mamá y asegúrale una sonrisa inolvidable, válida hasta el 30 de mayo. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Varta es la batería número 1, rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque. Baterías Varta con garantía de 12 a 18 meses. Varta, encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Varta, un golazo. Quiero, a ver, Fabio, arrancamos. Para vos, ¿qué fue lo que pasó? Viste que mezclamos las voces, estamos como que un poco, es que no es para menos, 4-0 perder. Y nuestro fútbol paraguayo a nivel general está, yo creo que está en crisis, ¿verdad? Es una crisis en esta etapa de la Copa Libertadores. Salvo que levanten, bueno, los Olimpia yo quiero rescatar, pues, es copero. Olimpia se transforma en la Copa Libertadores. Vuelvo a repetir eso. Olimpia también. Tampoco es para decir, garantiza. Pero Libertad hay que ver hoy. Libertad si gana pasa a ser líder de su grupo. O sea, no todo también está perdido. Negro ganó. Lo de Cerro está muy complicado. ¿Por qué? Porque Cerro tiene que jugar solamente ya contra Palmeira de local y es Palmeira. Después tiene que ir a La Paz y tiene que ir a Guayaquil. Es que en tu proyección coopera. Está bien lo que haces. Porque acá creo que ya hablamos del grado de dificultad de cada uno. Pero de Fabio los tres iba grupos. A hablar y no, yo voy a cederle, pero a lo que vos dijiste nomás para complementar. ¿Cuál es el denominador común de Cerro y Libertad después de estas fechas? Que uno siempre se hace la película de un grupo. Bolívar supuestamente era el más débil y que iba a ser un duelo directo entre Barcelona y Cerro para acompañar a Palmeiras. Entonces, vos acabás de perder y ser goleado en un grupo donde antes de la tercera fecha todos los locales habían ganado y que el único que ganó por más de la mínima era el puntero. Entonces esto era mantener la localía y si podés ganar por mayor diferencia. Cerro perdió absolutamente todo lo que se podía perder ayer. Y de Yapa, yo no sé si van a jugar con aforo completo contra Palmeiras por los proyectiles que cayeron, especialmente en el festejo del cuarto gol. Y Libertad lo mismo. Era, mirá, vos tiene a 2 brasileños, pero está Alianza Lima. O sea, Cerro y Libertad vienen de perder contra el equipo que en el presupuesto era el más débil de local. Libertad contra Alianza, Cerro contra Bolívar. Olimpia, más allá de los dime y direte desde del rendimiento futbolístico, le ganó al más débil del grupo, que era Patronato. O sea, voy nomás a diferenciar también cuál es el estado en la actualidad, después de las 3 fechas, de lo que ha significado perder contra el más débil de local en el caso de Libertad y especialmente ayer lo de Cerro Porteño. Fabio, arrancamos con vos. Bueno, con respecto a lo que dejó el partido, a mí me parece que... El tema de concentración y Brock. Brock quedó pendiente, pero... Yo te quiero sumar porque va a ser más complicado, porque tengo entendido que Brock firmó por 2 años, Mira que rescindió un contrato que... Pero hay... No importa. No, ya sé, pero él va a pedir... por 2 años, si lo cuelgan entre comillas, digo, porque Moreno Martín se fue ante una mejor, o digamos una oferta similar, sabiendo que ya no tenía más nada que hacer acá. Hay jugadores que el famoso de común acuerdo, tipo el técnico. Claro. Porque si Bro no juega, él tampoco se va a sentir a gusto. Y después vienen los atrasos. Pero no sé. Después vienen los atrasos. Pero Federico, a diferencia de Marcelo Moreno Martins,
que estuvo en grandes lugares y grandes contratos, él era, bueno, salgo de Cerro, es más, los que conocen la interna, Sí. él también se dio bastante para que se dé ese mutuo acuerdo. Bueno, porque él Brock es un nunca- jugador del ascenso de Brasil. Él nunca ¿verdad? había tenido, o sea, era esta edad, esperaba un contrato de 2 años. Claro, y Ganando cuando- un poco más que allá. Por eso, pero no es solamente un poco más. ¿Dónde vaya a ganar lo que está ganando en Claro, Cerro o sea, ahora? Brock ahora está teniendo el contrato de su vida. Y va a ser, ¿sabes qué? La polenta domingo. Ya hizo Cerro varias veces eso también. Libertad, con Manuel Torres tenía contrato también 2 años, jugó 5 meses y también, Chavo, para mí el camino es rescisión porque no tiene nada que hacer, le están tapando el lugar primero a jugadores que a lo mejor pueden jugar mejor que él. A eso iba a ir, porque yo lo que digo es lo siguiente, Federico. Y después el error de cálculo de Cerro fue terrible y eso fue también una política de Arce, porque Arce no puede deshacerse de haber tenido 5 número 9 y tener un solo central. Porque Pulpito se iba, o no sabía que Pulpito se iba. Solo tenía a Churín, que retornó. Moreno Martín, contrata a Fernando Fernández Arce. Bien temprano fue eso. Robert Morales sabía que volvía. Vuelve Sergio Díaz. Estaba Tenía Brian. este chico de Nacional que hizo gol importante. Fernando Romero. Bueno, Romero. Tenía, Brian seis también. número 9 Los tenía. centrales justamente se le endilgó a Arce que dijo no, y él dijo no a Brock, Sí. le dijo no a Romaña. No, eso y sí, le no, eso dijo bien, a eso bien, Romaña. eso bien. Hizo bien. Pero- Con pero- razón, Chiqui lo dijo, no. Pero se llenó ya, el año pasado ya se llenó. Porque el año pasado era Pulpito y Patiño nomás. Rolón y Rivero se fueron, cada uno por su lado. Rolón, siempre decimos acá que con las lesiones que tiene iba a ser mejor que Brock. O sea, no te digo que iba a ser la suficiencia de la saga, pero Rolón es mejor defensor que Brock. Es que si hubieran visto el buen futuro, cabeceador. yo siempre digo, si hubieran visto el futuro, Carlos Rolón y Walter González no se hubieran ido del lugar donde se fueron y iban a tener más oportunidades. Claro. Carlos por supuesto, Rolón en Cerro por y Walter supuesto. González en Olimpia. Pero lo de Olimpia es por una cuestión de lesiones. No, ya sé. Y lo de Cerro Porteño por una cuestión que se quedó solo Patiño. Porque Viera, Saba no lo tiene en cuenta. Pero no sé si otro técnico lo iba a tener en cuenta. Chiqui tampoco lo tenía mucho en cuenta, ¿verdad? Después probó con todos los otros. Pero Brock fue una contratación de miles de dólares. ¿eh? No es que Brock vino regalado. No, fue pues- como decir la franquicia. Había franquicia para un central, se trajo a Brock. Yo cualquier central de Nacional B de Argentina va a jugar mejor que Brock. Y te digo verdad, mira que miro fútbol sudamericano, equipo ecuatoriano, equipo chileno, llevan del Nacional B de Argentina y ya no mejor. Coge Platense ahora, Miguel Jaquet. Miguel Jaquet a lo mejor no tiene la característica para salir, pero hay poner ahí. Sí, poner presencia, Es que exactamente. por eso yo creo que, y se había debatido, porque también habíamos comentado, y al día siguiente lo de Cerro Palmeiras, porque había gente de Cerro que decía, no, pero Brock jugó bien, te quería discutir, ¿verdad? Y aquella vez también explicaba. Muchas veces el contexto favorece. El partido ideal para Brock es ese tipo de encuentro. Que el rival te va a pelotear y vos tenés que sacar el cabezazo. Pero dijimos, las 2 jugadas más importantes él falló. Los 2 goles de Palmeiras contra Gustavo Gómez. Él podría decir, no, pero Gustavo Gómez estaba en otro nivel. Pero ¿cuántos partidos de ese tipo va a tener Cerro? Son más los partidos de lo de ayer, donde vos asumís riesgo, donde el rival te va a venir en contragolpe, en transición. Y allí es donde él queda estartalado. O sea, la jugada para el tercer gol, la jugada que habíamos visto en la televisión. Entonces creo que lo de Brock ya está, o sea, es una cuestión que ya se sabe. Pero, a lo que decía al comienzo Bruno, a Brock lo traen porque se incendiaba desde la opinión pública no haber traído a nadie por lo de Pulpito. Hicieron tan mal que terminaron culpándole al Carnaval. O sea, es un tipo que vino y si Cerro no entraba en fase de grupos, ni siquiera se estaría hablando, porque él no jugó los 4 partidos y él hasta viajó a Santiago para jugar contra Curicó. Entonces, el tema de la gestión es... Rolón, así como estaba, es mejor que... Y es el líder de la defensa. Hoy por hoy el líder de la defensa de Nacional. Lo afirmo totalmente, ¿no? Y sabes que lo peor del caso, yo comparto con Federico y Fabio, tapona un lugar de un juvenil. A eso yo quiero ir, Bruno. Yo eso le quiero decir a Saba, que se deje ya de joder con Brock, porque le está tapando el lugar. Si uno va a comparar, hasta exagerando, para mí, del Valle... Porque si te vas a quemar, recibiendo 4 goles y jugando horrible así como lo hizo Brock, que lo ponga el chico igual. Claro, y darle confianza y que Bruno, vaya quemando etapa. frente a Brock, del Valle es Beckenbauer. Álvarez es, exagerando te digo, Álvarez es Varesi.
va jugando de central frente a Brock, es Maldini. Entonces me parece que ya no tiene nada que hacer Brock acá. Tanto se insistió con él, demasiados partidos. Le durmieron al scouter, le durmieron a la dirigencia de paso para traer a este jugador, que no sirve para este tipo de partidos, lamentablemente. Dos brasileños lamentables como no Mateus. tener conocimiento de... El de antes tuvo Mateus y Brock. El brasilero no puede no el saber, único brasileño bueno no trajo Jan. Sí. Porque Mateus también vino con un sueldazo. Sí. Y más allá de su doping, de su declaración de chisme, lo futbolístico fue horrible. Cualquier extremo más o menos de medio nivel era mejor que él. No, acá los chicos que están entonces, con razón Chiqui no lo quiso. Sarki, lo de Ameliano Triniense totalmente. vuelan en comparación a Mateus. Claro, debe volver. Mateo Amarra, pero al final Cerro fue una gran pérdida. O sea, Mateo Amarra. No, Barreto. Perdón, Junior Barreto. Mateo dije. Junior Barreto, que viste que ya tenía acuerdo con Cerro, que después se fue a la Olimpia. Hoy, por ejemplo, Junior Barreto iba era a ser más que Brock, ningún tipo de duda. ¿Verdad que sí? Por lo menos iba a ser más que Brock. Y teniendo más continuidad que en Olimpia, a lo mejor... Claro. Él no hizo malos partidos en Olimpia hasta ahora, pero tampoco fue el gran central, ¿verdad? Pero sensación de inseguridad. Pero por lo menos está 2 escalones más arriba de Brock. Pero Brock da la sensación que cuando va el delantero con la pelota va de gol. Yo creo que, o sea, Brock es, repito, para partidos como el del Morumbí, cuando te van a cascotear el rancho, o como cuando lo metió a este chico de Jesús. Pero vos marcaste que sí, las dos más importantes. Claro, pero para decir... Ayer Gustavo Gómez hizo otro gol de cabeza, ¿eh? Sí, sí. Acá, o sea, el segundo. Digo que el partido que le conviene... Y le eligieron figura. Dijo, qué jugadorazo. Cosas que están enamorados Ellos están enamorados. los argentinos de Gustavo Gómez. Increíble. Sí, Palmeiras juega de figura siempre. Darío Barra estaba colaborando. Aníbal Leguizamón, el argentino nacionalizado paraguayo de Emelec. Ayer jugó un partidazo, es muy bueno técnicamente, dice. Ayer estuvieron hablando Ariel y Darío de él. ¿Él alguna vez habló por teléfono con nosotros? Sí. Ya habló estando justamente en este mismo equipo. En Emelec, sí. Porque Aníbal Leguizamón. había sondeos de aquella época de la selección de la era Berizzo. Sí. De la era Berizzo. Ya estaba siendo contactado. ¿Es joven todavía él? Vamos a poco, dame 5 audio WhatsApp. Yo quise hacer un recorrido, pero se quedó Fabio Ariel calladito, hoy como le pasa la pelota y se esconde. ¿Qué me vas a contar? Estamos participando todos. Pero vos sos el que menos participa. Bueno, dame ahora Bueno, yo le voy a ceder a Ariel el lugar. Le cedo, claro, es el momento de Ariel. Vamos. Sabemos a dónde querés llegar, por eso te traemos la motocicleta perfecta para vos. Vení a Bristol y elegí la Moto Buller, que va con vos, con los mejores precios del país. Acercate a una de las 70 sucursales, escribinos al 0991670000, compra en www.bristol.com.py. Pedí tu Moto Buller en Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Gas Corona ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al asterisco gas, asterisco 427 desde la web www.corona.com.py. Bueno, vamos a Ariel. Pero que, no sé, que esté de manzanilla. No, voy a hacer un comentario de lo que yo he visto, lo que pasó en el partido. Cerro perdió 4-0 contra Bolívar. Esto es su relato de ayer de Guaraní. Estábamos mencionando. Pero la forma en la que estaba. No, claro. Yo sinceramente, si alguien nos estaba mirando el partido y prendió el televisor a los 20, 23, 25, era como si fuera que le iban a derramar, no sé, 2 baldes de agua fría, porque realmente es un episodio impensado lo que pasó Cerro ayer. Uno no creía, si uno iba a la casa de apuesta, yo creo que ninguno de nosotros iba siquiera a apuntar a un empate. Y mucho menos a una derrota, y mucho menos todavía un... ¿Sabes cuánto pagaba? ¿Sabes cuánto pagaba? 2.5. ¿Cuánto pagaba? 10 pagaba. Bueno. Victoria Bolívar pagaba 10. Bueno. En una pagaban 11. ¿Eh? 11. ¿En la tuya? No. ¿O dónde? Pero bueno, entre 10 y 11. Pero o sea, para dimensionar lo que... No, pagaba 10 veces en la plataforma que yo he visto. 10 veces en Apostala, era 10, papá. ¿Vos sabés lo que es? Y mira, si vos ponías Bolívar va a ganar por más de 2 goles, no sé cuánto te iba a pagar. Por eso. Pero bueno, no Ariel, antes de dejarte arrancar, porque es importante, Neri, que es de Ciudad del Este, antes de Apostala, me dice que Mateo González
ni siquiera va al banco en Brasil, y en Brasil podés llevar 10 jugadores al banco de suplentes en el torneo, y él no va al banco tampoco. Así que imagínate su... O sea que de 21 jugadores él no aparece, ni el número 22 no es. No sé si como es lo que dice Fabio, es la rescisión de Brock, si él vuelve. No, pero en serio le repito, cada vez que me den la oportunidad... Es un jugador de la Serie B de Brasil. Cada vez que me den la oportunidad, les digo a los dirigentes, les repito, rescindan el contrato de Brock. Con razón el Cruzeiro será primero se hizo del difícil. No, nuestro capitán y nosotros boludo también le llama todo paquetiño fuera eso. ¿Cómo es esto de Belo Horizonte? No, ¿por qué así con la fuente de Wilson no, en Belo Horizonte? Pero a esta altura pues tener todos, amigo. Vos agarrás y... Ayer hablamos con el colega boliviano que... Un jugador, juega muy bien. Pequetito, ¿cómo es? Así es, ¿verdad? El colega de Nacional... Pequetito no metió el... Colega Nacional en Medellín no le dieron una posibilidad nacional. Que es un equipo en decadencia, tenía todos los jugadores lesionados, peleados. El ecuatoriano de Barcelona parecía... También. No, al revés. Sí. La versión de los Galácticos era su equipo y ayer Barcelona está como... Está último, era el mejor equipo del Barcelona de España en la época. Y ayer el boliviano, por poco, no sé qué Bolívar... Un equipo que comete falta, el de Patronato, no gana hace 10 dejó la partidos. frase, no hay que pasar papelón. ¿Sabe qué dijo? Así mismo. Yo no creo que sea justamente este equipo el que rompa esa estadística de 44 años. 4 le metió a hacer. No, hay que tomar con pinza. Wilson, yo no sé a quién le llamar, pero yo te digo la verdad, con todo respeto, y Benro ayer me empachaba con las estadísticas, que no sé cuántos goles, que Cerro, que la fue primera. el partido más rico en estadísticas de los últimos tiempos. Sí, no. Era los 25 minutos, los 4 goles, la cantidad de años que no ganaba, la goleada que recibe Cerro, que están haciendo Ariel, y eso le duele al hincha de Cerro. 5 y vamos a escuchar a Ariel. Está haciendo una goleada por año, desde el 5-1 de Gremio, 4-6 Mineiro, Palmeiras 6-0, Barcelona después. Barcelona 4-0 y ayer 4-0, o sea, por año en Copa Libertadores está recibiendo una goleada de Cerro Porteño. Tu pueblo te quiere escuchar. ¿Te acordás de mamá cuando te abrazaba fuerte después de un día difícil? Construimos el sueño de mamá y papá. En Farmacias Catedral sorteamos 100 millones en efectivo. Genera cupones por cada 30.000 guaraníes de compra y dobla tus chances con las marcas participantes. Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Avanza al siguiente nivel con la Ford Ranger, la pickup de raza fuerte, la Ranger 2023 4x4 al contado desde $39.900. Consulta planes de pago en Taperovich 021-671-900. ATR, con Flow podés tener chicos por Ave y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. En Inverfin te preparamos para los días frescos con Fama. El secarropas Fama SMF 60 de 6 kilos se convertirá en tu mejor aliado en días frescos, ya que dejará tus prendas secas en instantes. Cuenta con capacidad de 6 kilos, botón de inicio y botón de intensidad de calor. Acércate a nuestras más de 100 sucursales o visita nuestra página web www.inverfin.com.py. En Inverfin hacemos de tu espacio un hogar. Los jueves, atención, todos los jueves y viernes, grandes descuentos en Farmoliva, descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas y mucho más con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmoliva o llamando al 235-5000 que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmoliva. Podés discutir cómo se arma el equipo, pero nunca con qué cerveza se ve el partido. Acompaña tu pasión por el fútbol con Pilsen Extra, una pura malta refrescante de calidad internacional. Pilsen Extra, una pura malta refrescante. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te esperan las 24 horas. Candilejas Bruselas, 1649, casi San Martín. Candilejas. Cerro perdió 4-0 contra Bolívar. Cerro perdió 4-0. Pero Ariel, ¿en qué momento lo que...? Durante el partido, estábamos analizando. El partido de Guaraní estaba para... Porque
No, ya sé, da te tiempo para pregunto el muchas cambio de cosas. error, no, lo sacó pero a Barcelona para fue meter un la partido balón. histórico. En un momento tiene Pero razón. es su informe. No, ya sé, claro, Bruno, en medio del relato. Pero señor. fue la pelota Pero afuera. es la forma nomás la que Claro. dice, ¿verdad? Y Parece que quiere tirarse de la cancha de... No, No. Lo que digo es que hay veces que el partido, hay veces que el partido cancha te Olimpia, da, perdón. hay veces que el partido te da, a ver, nuestra transmisión, a los 30 ya estábamos interactuando Bueno, pero ahí con está. Benru. Yo conté una experiencia personal. En mi barrio no había luz de las 2 de la tarde. Mi señora harta a la hora del partido, en un momento le escribo, estaba histérica ya con el tema, ni no le vuelvo al partido, pues le pongo, gana Bolívar 3-0, le pongo. Y jaja, se ríe como diciendo que le estoy jodiendo, ¿verdad? Esa era la reacción de la gente que no sabía que le decía que a los 25 estaba ganando Bolívar 3-0. Nadie creía. No te creyó. Claro, jaja, me dijo, déjame joderme, algo así me puso, ¿verdad? Como que yo le estaba comentando en medio del drama sin luz, yo estaba comentando un chiste. Claro, porque fue así. El tuit de 3 a Lauro 0. Conte del fútbol mundial. Exactamente. Era eso, pero Es así. yo voy nomás ayer decíamos en la transmisión, para la gente que nos escucha al mediodía, que es impresionante cómo nos escuchan, vos sabés que en el mundo recorría el fuera de contexto, ¿viste? Que está el out of context, no sé cómo se pronuncia. Sí. Bueno, dicen fuera de contexto, que es algo que no es normal, y ponían el resultado de Cerro. Claro. Hasta Mr. Chief, que mira que el horario, él es español. Y no, Enio Palmeira, campeón de América, no es River. Ese fue el problema, no sé, Flamengo, ¿verdad? Porque ya perdió Cerro, ya perdió mal también acá. Y por eso recorría el mundo. Y sí, Flamengo le ganó una goleada Olimpia, pero era Flamengo el mejor equipo, creo que después terminó otra vez siendo campeón de América. Entonces como que bueno, por más que puede doler la goleada, se puede comprender o entender. Pero ayer no fue un equipo boliviano, que nos cantaba miseria, creo que perdió los 4 últimos partidos en la liga. No ganaba. Bueno, por eso te digo, entonces no, es que vino... Hace 6 partidos no gana en la liga. Y viene de hace 4 casi. Y perdió contra Barcelona, sumarle 7 partidos que no estaba ganando. Yo ayer terminé de ver el primer tiempo, me fui a toda marcha a para uno y me bajé y me dijo el controlador, Cerro ya está 4-0, me dice, yo me fui con el 3-0. Pensé que iba a haber alguna reacción, realmente pensé que iba a haber una reacción, a lo cual apunto también, ya sea dentro del campo o fuera del campo. No puede ser que se repita la misma dosis o no haya un liderazgo dentro del campo de juego que pare un poco la rotativa y diga, señores, vamos a parar por la pelota y vamos a reorganizar todo. No hubo una respuesta a la adversidad una vez más. Y estoy de acuerdo contigo, Federico, lo mismo con Saba. Algo tendría que haber hecho. Cambiar, revelarse, buscar una alternativa diferente. Incendia al rancho, hermano, tirarle agua. Sí. No puedes permanecer en un mismo estado de cosas cuando te están pasando por arriba. Y ayer le pasaron literalmente a Cerro. Ariel, honestamente, ¿te sorprendió que él no haya cambiado? A mí no. A mí tampoco. Por eso. Porque ¿qué hizo contra Libertad? Él no cambió. Y ese partido estaba más feo. Estaba 5-0. 10 contra 11, no metió ningún cambio defensivo. ¿Y qué dijeron después del partido? En Cerro dijeron, y fue un accidente, fue algo raro. Así, no dijeron, y ¿sabes qué? Nosotros tomamos este riesgo, por eso a mí cuando en el segundo tiempo vuelve Carrascal, vuelve Brock, y dije, no, porque Federico dijo, y yo secundé ese triple cambio, cambiar el doble 6, claro, era hacer una improvisación, pero rápido, velocidad. Pero hay que apuntar también a los jugadores. No. Acá me déjale hablar, Ariel. Pero no habla. No, pero está contando en primera persona su experiencia. Claro, él se fue con el 3-0, se bajó. Y el en ese lado controlador le dijo 4-0 ya, le digo, está empezando a contar. De su viaje, a mí no me interesa. Si llegó en un burrito, en un caballo, se fue con su auto. Hable de Cerro. Acá dice alguien, perder sin gana y sin actitud, eso es lo que más le molesta al hincha. Bueno, vos contaste que te fuiste, No, ya dije que no hubo liderazgo, ni en la cancha, no sé, no escuchaba bien vos. Ya dije que no. Tranquilo, liderazgo no entra en el juego. Por favor, no entre en el juego. No, pero todo peleado por el tema de Cerro Porteño. Ariel, Federico, que no vi liderazgo dentro del campo de juego, que no puede ser, que no haya reacción, después de repetirse ya la segunda dosis con Libertad, que no haya un líder en el campo de juego. Muchachos, vamos a parar un poquito, nos están pasando por arriba, reorganicemos todo, o que aparezca Saba. Y haga algo, pero no puede ser que se mantenga, a ver, pasivo el técnico de Cerro y le están quemando ranchos, le están pasando por arriba. Estoy apuntando a eso. Y también ya dije hace rato dije que hasta puedes perder mal, pero no puede ser con esa actitud, con una falta terrible de compromiso que no se vio en ningún lado. No te pueden pasar por arriba y vos te mantenés con los brazos cruzados y mirás así como te están pintando la cara en tu propia casa y te están haciendo los goles. Yo otra cosa que no entendí, Ariel, y no tiene nada que ver con el resultado final. Pero nada que ver,
Pero no entiendo, y ahí voy con los técnicos y dicen, no entendemos, ¿verdad? Pues son unos fenómenos los técnicos. Mira que yo a Saba lo respeto, me parece que hizo un cambio, no voy a cambiar por este partido, ya marqué. Pero ¿qué tiene que hacer? El tipo con menos temperamento de Cerro, Sergio Díaz, entrando en los últimos 5 minutos. ¿Qué significó ese cambio? Acá era que devolverlo, discúlpame, devolverlo devolverlo a la cancha en el peor de los, porque vos a un jugador que no juega hace mucho. ¿Sobre quién? Si ganaba 4-0, dijimos, si ganaba 4-0 es para el aplauso y vos le das, lo acariciás al jugador, le decís, volvé este partido que está para el aplauso fácil, ¿verdad? Pero ellos lo ponen faltando 5 al jugador que, lo que ustedes dicen, menos compromiso demuestran Cerro Porteño en los últimos tiempos. ¿Y qué pasó? ¿Y qué significó eso? Y nada, porque ¿cuál fue el mensaje? ¿Qué va a hacer Sergio Díaz? Porque ni para cobrar premio. Es que premio lo que va a y por eso. No sé. Porque suele entrar para cobrar premio porque juega los últimos 5 o 10 minutos del partido. Y el técnico A mí español me descolocó eso. Pelota, así como me descolocan los abrazos de Aguirre en el incendio ahí con el técnico contrario, me descolocó mucho de Saba eso ayer. ¿Qué significó ese cambio? ¿Cuál fue el mensaje? Para entenderte, Ariel. O sea, porque por eso yo te decía. Ustedes le cortan a Ariel. No, Ariel. Cuando nosotros Ariel acaba de acusarte, Bruno, que vos no le estás escuchando bien. Claro, porque Ariel, tanto Federico, el contexto y Ariel, cómo se dio. Escúchame un poco. No me interesa. Si no, boletero, que Ariel, que esta cosa que le dio, que le preguntó, que le contó. Espera, tanto la entera. Queremos saberlo de Te vas a cancha Olimpia, ves ahí se la portero un día o perdemos 4-0. ¿Qué es eso? 4 más. ¿Por qué te contó nomás así de onda, Ariel? No sé por qué me contó. Te contó porque sabe cómo es. No, espera. Para informarte, iba a ir al deporte. Por lo menos la gente. No, Ariel, por lo menos. No, ya sé. Hace rato vos le cediste tú. No, por eso. Le estoy cediendo. No, es más. Ariel, Olimpia, portero de Olimpia. Ariel esperaba algún recuentito, ¿verdad? ¿Qué le diga? Un 1-3, ¿verdad? De club perdemos 4-0. A lo mejor no contó que fue así. Conmigo el señor, porque viste que o sea, Johnny no estaba mi nombre, será en la planilla. Pero le llamó a un señor y me colocó ¿cómo se llama? El carnet. Bueno, pasate, cuento, Cerro está perdiendo 4-0. ¿Viste? Bueno, Ariel. Ahora era de Guaraní. Pero volviendo, o sea, lo que era la exposición. Déjenme hablar, por favor. Factores de la derrota humillante. ¿Es humillante Ariel, pero humillante? No, vergonzoso. Se puede usar toda esta palabra, estos términos. Todos los términos, de exageración. Pero no se le falta el respeto al jugador. No. Ellos le faltó el respeto al público de Cerro. Los jugadores de Cerro le faltó el respeto a ese público que paga su entrada, llega a algunos con problemas. Algunos dijeron, ¿sabes qué? Devuelvan la gran Tottenham. Ni interesa ni grandeza, vergüenza, dice la contratapa de ese color. Está bien, lo otro no me interesa. Sí, no, ya sé. Yo soy más fanático que el Papa. ¿Tú sos más fanático de qué? Yo soy más papista que el Papa. ¿En serio? Bueno, Ariel, seguí, por favor. No, fue una vergüenza, ningún tipo de duda. Y le faltó respeto a los jugadores de Cerro porque no hubo compromiso. Insisto en que se puede perder, pero dejando el alma en la cancha, pues está está jugando Copa Libertadores de América, está defendiendo una casaca, tenés gente que te sigue, y hubo jugadores, bueno, la mayoría no estuvo en la altura de los acontecimientos. Yo no he visto jugadores que por lo menos tenga rebeldía, vergüenza deportiva, te puede salir o no las cosas, pero tenés que dejar cuando defender una casaca como la de Cerro, y en partido internacional al menos, y más todavía cuando se da ante un rival que es más vergonzoso porque se trata de un equipo boliviano, hay que decirlo con todo respeto, que no todo es mal, pero cuando es un equipo que es de Bolivia y te mete 4 en tu casa, es realmente un papelón histórico. Pero este Cerro, Ariel, no se caracteriza por tener rebeldía, ¿eh? Un equipo que juega muy bien al fútbol. Pero con Barcelona, Federico, pero hablaban, corrían. No, ya sé, pero Barcelona hay que agradecer que tuvo. Y contra Palmeiras a mí me Barcelona gustó. Me sorprendió porque era un equipo colectivamente. Pero un equipo, a mí Caracas contra Barcelona no me gustó, uno de los pocos que no me gustó. Y Barcelona acá tuvo una sola manija, que fue el argentino que ya estaba desgastadito. Damián Díaz. Que recibió solo como recibió, porque Díaz recibió solo la pelota acá. Y no le da como le dio ayer al resto. Es un equipo en base a talento. O sea, el Cerro no tiene un Richard Ortiz, ¿verdad? Que apenas puede correr, pero se va a tratar de empatar el partido. Pero dentro de todo, ¿sabes cómo Federico tiene Pachi, Aquino. Colectivamente, con el trabajo colectivo. Claro, y ahí te estoy diciendo. Ayer, por ejemplo, esa rebeldía, y no es porque no tuvo, pero Churín la tenía. Churín ha tenido Cerro Porteño. Caracali y Boella no tiene
ese cariz. No tiene. Y yo Mucho creo que menos ahí Alberto le ganó, Espínola. Ahí entendió el técnico ¿verdad? español, ¿cómo se llama? San José. Entendió el ganó en el Pulpito medio. te agarraba la lanza. ¿Vos te acuerdas Pulpito cuando iba perdiendo 3-0? Tenía vergüenza. Se iba al tenía- ataque él y llevaba la pelota y no tiene. Pero Cerro yo- eso. a Hasta ver. Patiño. Claro. Patiño yo- tiene, con sus errores que quiere gambetear, que la pucha, Patiño es el autor del gol histórico contra Guaraní, justamente por eso. Pero este Cerro no se caracteriza por esa marca de la rebeldía. Y yo quiero llevar, porque Ariel cuando hablaba de dentro y fuera de la cancha, porque ya que Federico citó lo de Richard Ortiz, Richard viene de un episodio que mereció un debate largo y tendido acá. Yo sé que son características diferentes, planteles diferentes y sellos diferentes, las relaciones. Porque en el caso de Olimpia, Aguirre insiste con un planteamiento que más allá que en Medellín salió bien, sabemos que en el plano local no es suficiente para un equipo grande y poderoso como Olimpia traerse un empate, pero que en la Libertadores sirve y cómo sirve. Digo nomás que había declarado Richard después del partido contra el Trinidense. Dejó unas frases que acá habíamos debatido, pero ¿por qué al aire? ¿Por qué? Hoy, a lo que, entendiendo la línea de Ariel, es, no hay un jugador de Cerro que capaz, cuando le están haciendo 1, 2, 3, le diga, profe, todo bien con el fútbol intenso. Por lo menos, claro, vamos a plantar un poco o sea, todo. voy nomás eso de, no hay uno que diga, voy a hacer cara dura, estoy prestando el léxico de Richard, para decir, profe, todo bien con que vos querés que ataquemos con 7, 8, pero hoy me parece que el partido no está, porque no es solamente el 5-0 Libertad o el 3-0 a los 25 minutos. Fíjense lo rápido que le marcan el siguiente gol a Cerro. ¿Sabes qué? O sea, es como que le hacen un ¿quién gol. es lo que va a decir eso? Porque No. te voy a decir una cosa, ayer los jugadores no tenían actitud, hermano. No, querido, era, no, Bruno, lo que te... no, ¿sabes fíjate, qué? le hacen el gol y la gente ahí reacciona, pide el aliento y todo lo que quieras. Pero fíjate contra Libertad y ayer a Cerro le hacen muy rápido el siguiente gol. Capaz, ¿por qué? Porque el chip, el plan A, y hasta ahora le ha salido en más ocasiones bien que mal. Cerro un equipo que recibe y dice, bueno, vamos a ir a golpearle también. Cerro un equipo que se obsesiona para llegar a la ventaja y asume riesgos. En Fortaleza hubo un penal. Wilder siempre era amonestado. ¿sabes qué? Yo te iba a llevar O sea, al plano boxístico. Cerro pues entra y quiere tipo liquidar en los primeros... no, en el primer round quiere el knockout. En los primeros 2, 3 rounds ya que... noquean bien. Bueno, y ¿sabes qué? No tiene Se término encontró medio. con un rival rápido, astuto, que se movía y pum, 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 le pegaba. Se movía, pum, 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 le pegaba. Bruno, Entonces no había forma de... Y ahí, ¿por qué ya no replanteó Sada también? Lo- Porque yo vuelvo a repetir, la Copa Libertadores hay que saber jugar, muchachos. Vos podés jugar horrible, Replanteó pero ya en el 3-0. saca el resultado. Sacar el resultado. a lo que- por eso, a lo que por decía eso Ariel yo nomás, Bruno. ustedes se enojaron conmigo y yo ahora lamento mucho tener que decir, porque voy a comparar, no me importa que me puteen, pero la Copa Libertadores de América, Olimpia sabe jugar la Copa Libertadores de América con menos plantel, con un equipo destrozado, puteado, criticado. Se fue y hizo un muy buen partido contra Atlético Nacional de Medellín. Yo que no, es que Entonces, yo estoy comparando entonces- justamente por lo de Richard, por lo Pero que al declaró. hincha de Cerro le va a doler lo que yo leo, porque le comparo con Olimpia, pero lo siento mucho. Vamos a hacer vamos a comparar los jugadores y los equipos paraguayos, ¿verdad? Libertad también le subestimó a Alianza Lima la otra vez y ya no hay rivales, chicos, eso hay que entender. Ahora, y para eso, nosotros a partir de que comprendamos de que no estamos pasando por un buen momento y que tenemos que crecer futbolística y psicológicamente, porque acá psicológicamente lo del problema es, no hay un jugador que vos digas, este revulsivo cambió. La conferencia de prensa ayer de Aquino, parecía que el tipo se estaba por entrar en, no sé, estaba por entrar más o menos en terapia intensiva, no podía ni hablar. Y esa bueno, es la actitud de un jugador. Perder 4-0 y dar la cara y decir, ¿saben qué? Pero él miraba, la mesa miraba él. Ni la mirada no sostuvo a nadie de los que le preguntaban, no tiene actitud. No, yo esa parte... No, en porque- serio te digo, Dani. Yo, no, mira que no. eh, Él se queda a hablar con la televisión en la otra entrevista y ahí quedaron algunos. Y vos sabés cuando él sale, porque él no sale con el grupo es puteado, pero al ser grupo como que nada queda. Y él ser último, hubo fallo dividido.
vos marcabas. Hay gente que le aplaude y hay gente que le silba. Él intentó, Dani. Él corrió. Mirá No, que ya sé. yo te digo, uno pero a de lo los que vos pocos decís, que vos decís corrió por lo menos. y Oye, él- el famoso intentó. Sí, y él cuando ve que el fallo es medio dividido, ya habrá escuchado alguna puteada, como que se queda mirándole. O sea, yo voy nomás, porque Ariel planteaba lo extra futbolístico, pero yo creo, y no estoy comparando directamente, porque a ver, acá hemos debatido largamente el sello que le dio Saba a Cerro en comparación al sello que le quiere dar y aún no ha podido plasmar a Aguirre en Olimpia, pero voy a lo que hace rato también mencionaba Federico, yo hasta por una cuestión de rasgo del plantel, y porque es un plantel que creo que está mucho más convencido de las ideas de Saba que lo último que había declarado Richard con algunas ideas de Aguirre para decir, capaz en algún momento, ahora si Saba dice, yo no voy a negociar eso, porque si yo negocio eso, voy a perder mi esencia. Entonces Cerro va a tener que lidiar con esto. Está equivocado. Si es así como piensa, o se da esa posibilidad que vos estás planteando de que él va a morir en la suya. Todos los partidos de la Copa Libertadores son diferentes. Tendrá que Tenés aprender. que jugar así. Acá tenés que aprender, Bruno, porque si bien Saba después metió mano con esas indicaciones que se vio claramente en la televisión a Carrascal y a Bobadilla, ya fue un poco tarde, porque ese fue el problema. Bolívar le ganó en el medio, entendió perfectamente el técnico español que el punto vulnerable era por el medio y le llegaba con mucha facilidad al área. ¿Sabe? Realizaba mucho antes del primer Pero gol. Ariel, esa parte, Fabio, creo que todos vimos, no era para que, porque vamos a partir de que Saba, gracias a los buenos resultados, normalizó algo que en realidad no es tan normal. Voy a agarrar el medio campo de Cerro, Aquino, Bobadilla, Carrascal y Carrizo. ¿Cuánta marca tenés allí? No tenés marca. Si le sumás a Báez y a Espínola, que tampoco son grandes marcadores de punta, sino que son tipos que se sueltan para la proyección ofensiva. Voy a decir, no, en la televisión se vio, espera, el partido no era para que vos les pidas otra función al titular, era para sacar a ese titular y meter a otro. Wilder Viera Wilder en 5 entró minutos. muy bien, ¿eh? Por eso cuando él decía, no se salva a nadie. Mira, yo te voy a poner Entonces, otro ejemplo. Olimpia jugó mal contra Patronato. ¿Sí o no? Sí. No brilló. ¿Y qué pasó? Y ganó. Y bueno, y tiene 5 puntos Olimpia ahora. Sí. Y bueno, entonces, ¿qué vale? ¿Qué es lo que vale? No, ya sé. ¿Qué es lo que sirve? Pero no, acá no estamos hablando del tema del resultado que Ya consiguió. sé, Dani, pero lo que... Porque Ariel lo que decía, yo le digo, Cerro, primero porque el grupo le cree a Saba, y segundo por el rasgo del grupo, no tiene a un jugador que le pueda decir, ¿Sabes quién podría ser ayer Patiño si estaba? Patiño podría haber sido el jugador que le diga, che, profe, acá no Claro, van a pero liquidar si seguimos supongamos así. que estaba Patiño. No sé si Patiño le dice, porque si Saba, como decía Ariel, en la televisión se ve claramente, le pide a Carrascal y le pide a Bobadilla para que cambien su forma de juego. Si allá aparece Juan Patiño y le dice, profe, no, metele a Wilder, metele a Pica, metele a Baez, porque acá el de al lado no puede tener a nadie. O sea, no sé si llegan a eso. ¿Por qué, por ejemplo, jugamos mejor de visitante que de local? Ese es otro tema psicológico también para mí. Podemos ir. Pero mira que en San Pablo, y yo creo que allí ¿eh? tuvo muchísimo que ver el gol tempranero de Cerro. Porque fíjate que Cerro pero es un Libertad equipo... también en el Mineral hizo buen partido. Claro, pero voy nomás en el caso del Cerro de Saba, que claro que toma precauciones, pero no es que en el Morumbí se fue a colgarse el travesaño, que era un poco ahí está, el Cerro de Saba los primeros 10 minutos parecía Bolívar ayer. Claro, por eso. Lo sorprendió, le marcó el gol, después no pudo sostener y... Pero aquí hay una película clara, donde yo coincido contigo, Bruno, una película clara en que me parece a mí que los jugadores cayeron en el engaño de lo que significa el potencial de Cerro en el campeonato local. Para mí, ellos creyeron que ayer, así como jugaron con Guaireña, iba a alcanzar con el talento solamente porque Cerro juega bien en el campeonato local, da espectáculo, todo lo que quiera, pero ayer había que poner voluntad, sacrificio, rebeldía. La única jugada, Fabio, del había que sudar. ¿Ustedes se acuerdan? Yo les decía, la única del campeonato local, Libertadores, otra cosa. Había que sudar. Pero eso no es cierto para todos, menos para los brasileños, capaz, ¿verdad? Pero contra
Barcelona y contra, eso fue toda la contra vida. Palmeiras. Pero y Por eso claro, yo, toda la vida, reconociendo claro. que Cerro tiene problemas en la marca. Vamos a decir que Olimpia jugó igual contra Tacuarí que contra Nacional de Medellín. No, y era lo mismo, ¿no? No. El equipo se pone. Pero Ayer eso la se única dio. árbitro local fue la de Baez que tiró más del centro. ¿Y qué, qué pasa si lo... Ariel no dio un hombre de título, todavía no dio un título. No, papelón histórico, ya dije. Papelón histórico. Sí. Sí. Papelón histórico. Yo ayer decía, Ariel, era un bodrio ya los últimos 20 minutos porque Bolívar cambió a los mejores, los suplentes no eran como los mejores, menos mal para Cerro, ¿verdad? Y Cerro jugaba a descontar. Y el estadio terminó apoyando el estadio, si había un gol, 2 goles para alivianar el saldo que hasta ahora lo deja Cerro cuarto. Menos 4. Cuarto, sí. Menos 4 tiene Cerro. Sí, exactamente, menos 4. Y yo Bolívar decía está que en muy buena situación. estábamos siendo testigos de un momento histórico. Más allá de que no te guste el resultado, de ese partido se habla mucho tiempo. Y sabes que a mí ya me Se va a preocupó. recordar siempre ese partido. Federico, ¿sabes Sí. que a mí ya me preocupó ayer? Fabio, Dani, Ariel, yo le pregunté, empecé a preguntar quiénes son bolivianos acá. Y este Villamil, no sé qué, ¿cómo se llama? El número 15. Villamil. Villamil, boliviano ese. Sí, 21 años tiene. Bueno, ese 21, ese va a jugar contra nosotros en el mundial, en la Yo te voy a eliminatoria. decir, Bruno, te la hago más corta. Bolívar tenía menos extranjeros en su 11 que Cerro. Y bueno, pero, ¿Se entiende? pero o si sea, van a jugar porque, contra porque, nosotros porque así. cuando vos dijiste, porque claro, yo entiendo la intención de la pregunta, era bueno, estos son buenos porque de La Paz están 6, 7 extranjeros. No, tenían 3 extranjeros. Patito, 2 de los 3 en la línea de Un defensores. uruguayo y un argentino. Claro, en defensa. el stopper por izquierda, el líbero y Patito. Después toditos eran No, y bolivianos. por eso ya me quedé El preocupado. autor Lo que del pasa es gol que de ahora Estos van a también- venir a jugar acá. No, Mientras sumale- que Cerro sumale. tenía una cantidad de extranjeros. Sumarle a, Que no puede poner el plano al local. Strong, que está haciendo buena campaña, que hizo 3 a River en la altura. Y este equipo en La Paz puede ser muy importante. No. Encima lo dirige Gustavo Costa, que es un zorro bastante importante. Tiene una suerte. Sí. Gustavo Cota es un... Vamos con Edgar y audio WhatsApp, por favor. Fabio, ¿qué más querés? No, una cosita más nomás. Entonces, No, a mí el WhatsApp claro, revienta con todo. con esto que dije nomás que los jugadores compraron eso que vos decís, el espejito, que ellos están bien en el campeonato local y que iba a alcanzar para ganar a Bolívar. No, se equivocaron y son los responsables directos de que Cerro en este momento esté en una delicada situación en la Copa Libertadores. De tener todo a favor, porque ganando ayer estaba con las puertas abiertas de la clasificación. Hoy tiene que bailar con la más fea. Inclusive sin Hoy Sudamericana. Hoy baila con la más fea, sí. Sudamericana, sí. Y vos sabés, todo el año sin torneo internacional será. Y con este Y costo, si Libertad es campeón, pico, ¿qué va a pasar? No, este partido puede ser el famoso bisagra, ¿cómo es que le llama? Punto de inflexión. El pero buen para- hablar. No, Dice pero- que es el momento en el que... No, yo creo que por eso ayer decía, Cerro ayer perdió todo lo que se podía perder. Y guay con el tema del tribunal de la Conmebol. Si va a haber ayer aforo le tiraron completo un proyectil al jugador de... en el 4-0, en el festejo. Y después, o sea, y vos sabés cómo suele ser la vara cuando hay un equipo de Brasil, porque el siguiente partido es contra Palmeiras. O cuando es contra Argentina, Colo Boca. Estaban preguntando, perdón, Colo le... jueves 25 va a ser ese partido, jueves 25 de mayo, 20 horas, Cerro Palmeiras. Cerro Palmeiras. Palmeiras acá, jueves 25 de mayo, sí señor. Bueno, está bien. Edgar, vamos a pimponear, por favor. Vamos con los audio WhatsApp. 0972730730. Vamos a soquetarle, muchachos, audio WhatsApp. ¿Qué opina la gente? Basta también ya esto de que el periodismo nomás tiene el comentarista, que esto no. Acá le damos espacio a la gente, siempre, dale. Vamos, Garcito, por favor. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya. Nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. WhatsApp al aire, por favor, a ver. Yo ya estoy tirando acá. A ver. Dame un ratito. No sale acá. La pues ya no digo más nada, me callo nomás. A ver.
Bruno, vos ayer le dijiste al periodista boliviano ese que Cerro era el Manchester City del Paraguay o de Sudamérica más o menos. No dije con tampoco así. O sea que su estimación vino por el periodismo primero y ahora le critican al técnico que le subestimó al equipo de este bolita. Bueno, yo le dije, qué difícil. Bueno, empezamos, dale. Entra, vamos a imponer, por favor. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Hola Bruno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Me parece que ayer se equivocó demasiado grande Saba, no aprendió de las lecciones del partido contra el Libertad. No puedes jugar con un mediocampo tan liviano si vas a atacar, porque no tienen recuperación ni marca. Y otra cosa, no le vayan a engrandecer demasiado a tu Olimpita querido. Si es que Olimpia estaba en este grupo, humillante hubiera sido su situación. Tuvo suerte nomás. Chau, chau. Con Tokio, prende momentos únicos, la diversión en cada festejo como cuando prendes tu parlante Tokio para que comience la fiesta. Prende Tokio, encontranos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Tokio, prendidos a tu vida con el pacto de confianza NGO. Bruno, una hora con discursiate la pasada diciendo que Cerro da gusto verle, que hombre, un equipo boliviano viene en 20 minutos le mete 3 goles. Es chaporar la fútbol. No. Dije, aclaré. Ese es lo que el problema, que cuando quiere escuchar uno nomás. Da gusto verlas, y esto me voy a mantener. Da gusto verle jugar a Cerro porque es intenso, propone. Y ayer hizo eso. Y no todas las veces se puede hacer. Y más en Copa Libertadores tenés que saber jugar. Que parte del discurso no se entiende, señor. Con todo respeto te estoy diciendo. O ahora vos me vas a decir que Cerro no venía jugando bien y no jugó bien hasta antes de este partido. Lo que pasa es que se equivocó lectura y se equivocó de rival y le tocó otra clase de... Este es famoso el que viene, vos le estás moqueteando a 4 o 5 y de repente encontrar uno que... vos decís, este está en 20 de allá, uno te sorprende. Pam, pum, 3, 4 y después ya eres amaina. Así nomás el fútbol, hermano, también. No vaya... Hola Bruno y compañía. Yo soy de Cerro y lógicamente estoy muy dolido, pero trato de no guiarme mucho por el fanatismo y empezar a decir cualquier boludez. Anoche fue fatal y lo de Guaraní, que a último momento se le escapó el partido, también dejó un sabor amargo. O sea, yo soy de inclinarme más por el fútbol paraguayo. Lamentable Cerro, pero esto es el fútbol. Ojalá que quedemos por lo menos tercero y entremos en la Sudamericana. Fuerza. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guairá Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Buenas tardes, gente de Cardinal. Bruno, Cerámico, la Cerro Porteño y Catula 59, señal de Moti. A ver, Bruno, mala porteña. Yo soy hincha de Cerro, pero no tan fanático. Me dolió que le meta 4-0 al Bolivia. ¿Qué tal, Bruno, y a toda la mesa? Bolívar hizo lo que Cerro no hizo con Palmeira. Cerro metió un gol y no aprovechó la situación de Cerro. Por ejemplo, le tenía que hacer 3-4 a Palmeira también en el primer tiempo. Y no aprovechó y después pasó lo que pasó y terminó perdiendo 2-1 también. Solamente que así también este partido de ayer y Bolívar aprovechó todo y se le dio. La verdad que el Tegracú fue, Bruno, que ayer no quisiste regalarme una entrada. No nos hacen caso a los oyentes del WhatsApp Cardinal. Porque es difícil entrar a la radio, Bruno. Por lo menos una entrada tenían que regalarnos acá, Bruno. Vamos a regalar por WhatsApp también. ¿Cierto lo que dice este oyente? ¿Cierto? Sí, todo por teléfono, todo el chuchaje, no, ¿cierto? Ahora si recibimos 4, 2 van a ir para el WhatsApp y 2 para por teléfono.
Hola Bruno y ahí a la mesa. Bruno, yo soy olimpista, ¿verdad? Pero veo, como siempre veo todos los partidos. Al Cerro le está pasando para mí lo que le pasó a Olimpia. Viste que viene del repechaje. Yo creo que físicamente no aguantó tampoco ayer Cerro. Hay que ser sincero, no aguantó físicamente. Si ya no te entran más apps en el teléfono o tenés la pantalla toda destruida, tu smartphone te queda chico, pero podés aprovechar la monstruosa financiación de Tigo y durante todo mayo puedas renovar tu smartphone financiado hasta en 24 cuotas sin intereses. Aprovecha la monstruosa financiación de Tigo y renova tu smartphone. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1 y el más preferido y consumido del país. Llegó la hora mágica, la hora realmente deliciosa y sana. Pollo Don Juan y sus productos que son verdaderamente una delicia. Paté, botifarras, hamburguesas de pollo, albóndigas, milanesas de pollo. No pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales o también puedes llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan para todos los gustos. Ya venimos en un momento con Olimpia. Johnny, ¿quién estuvo esta madrugada, Wilson? Johnny estuvo, ¿verdad? Johnny esta madrugada recibió al plantel del Olimpia. Habló Aguirre, habló Richard Ortiz, habló Fernando Cardoso. Ya venimos con la actualidad del Olimpia, por favor. Fabio nos cuenta lo del campeonato local porque hoy tenemos lo de Libertad. Gerardo nos va a contar lo de Libertad también. Bruno, ¿qué tal? Yo soy olimpista, Bruno, pero ya poina, aceptana lo que decís, Bruno. Vos dijiste ayer, le dijiste al periodista boliviano que Cerro está... Espera porque llama pues alguien a veces que no piense el oyente que yo corté. ¿Dónde está el WhatsApp? No, voy a aclarar otra vez. Yo le dije al periodista boliviano, porque intercambiamos pues pareceres e información, nos jodió a nosotros el boliviano. Yo le dije, Cerro viene jugando bien, da gusto verle jugar a Cerro. Vos te das la cancha y el que paga la entrada ve lindo fútbol. Eso yo, claro que, ¿cómo voy a conocer lo que yo dije ayer? No, estoy loco todavía. Pero era la verdad, yo no le mentía al señor. Pero la Copa Libertadores es otra cosa, yo siempre digo eso. Y sigo sosteniendo que Cerro juega buen fútbol. Pero ayer, horrible. ¿Por qué? Porque no se ubicó. Pensó que era... Resistencia, que era trinidense, pero General Caballero. Luqueño y General Caballero le hicieron 2-0 rápido. También. Por eso, y eso, no, Dani, dijimos, de mitad de cancha para arriba, por lo que Cerro tiene en defensa tiene un problema. Pero por eso para mí no se puede dividir, porque uno no puede tener, si vas a atacar con 7, 8 jugadores, porque vas a estar descompensado atrás. No todas las veces puede jugar así como quiere jugar Saba. O sea, cada partido por eso juega así. Y bueno, pero tiene que la Copa tiene que replantear. Pero yo te voy a decir algo. En la Copa Libertadores así se puso 1-0 contra Palmeiras y es cierto. Dani, Cerro después tuvo situaciones para el segundo. Es cierto, pero te voy a decir, interesante lo del oyente cuando me dice, no, pues Bongo ayer estaba diciendo una cosa y que, espera, ¿vos crees que si Cerro se va a jugar al estilo Saba en La Paz? Estos muchachos van a los 20 minutos la lengua le va a salir, ¿sabes qué? Y van a recibir 5 si joden. No, allá sería el colmo. Por eso no, en serio. No, pero por eso cuando en Cerro titularon como un accidente lo de la Huerta, yo acá dije, para mí están equivocados en la lectura. El 5-0 de Libertad no fue ningún accidente. El 5-0 de Libertad es cuando te sale todo mal tu plan A. Pero es tu plan A. Ayer jugó de la misma forma. Dame los WhatsApp, Dani. Vos te quejas, vos sos el hombre del WhatsApp y todos los WhatsApp te están... Y vos entonces haces otra vez un monólogo editorial para aclarar lo aclarado. A ver. Claro ejemplo del fútbol paraguayo, señores. Con 12 equipos que no participan a nada. Tacuarí, esos suben para cobrar plata y después que lo único que hace es mantener la categoría para ver si clasifican a una Sudamericana y toca más plata y después todo el grupo empresarial. No es Regimar que le trae todo su paquete acá, esos brasileños que ni por su huevo no tienen fuerza y todo es el claro ejemplo del fútbol paraguayo. Te apuesto que cuando entramos a la Libertadores, los equipos, hasta los bolivianos ahora nos subestiman y ellos lo que quieren jugar contra nosotros, no, es que nosotros queremos jugar contra los equipos bolivianos, porque nadie nos tiene más miedo.
porque cualquiera viene y nos pasa encima. Es el claro ejemplo del fútbol paraguayo con 12 equipitos de mierda. Sigan así que con sus ligas así. Bueno, no ya se pide venir, viejo. Escuchando las críticas y aceptar las cosas. Para eso que abrí la cuestión de WhatsApp y llamada y todas esas cosas, es en Ducuana la gente ve. Bueno, está bien, señor. Estoy escuchando, me están pegando. O sea, yo también estoy recibiendo por culpa de hacerlo. Está bien, dale, vamos a continuar. El cacique tiene para mamá y papá el regalo perfecto. Siempre nos preguntamos qué le regalamos a mamá, qué le regalamos a papá. Este año el cacique te resuelve el problema y tiene el regalo perfecto. 60 millones en efectivo en premios, 20 millones y 4 premios de 10 millones cada uno y vales de compra de 1 millón. Con cada 30.000 guaraníes de compra tenés un cupón. Fecha de sorteo 18 de junio. En la sucursal de Itagua, el regalo perfecto para mamá y papá lo tiene el cacique. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos. Pechugón, deliciosamente natural. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco para seguir impulsando todo eso que quieres ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos, ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero, caracol y todos los embutidos ochi, productos ochi, el gusto es nuestro. Bruno, buenas tardes, Matecopio será. Sí, no estás loco todavía, pero tu anti-olimpismo ya no embotado Uraima será. Ya estamos en hacer la cerro por allá, ya demasiado más de chocalar el anti-olimpismo de loco más, ¿cierto? De esta Uraima. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Desastre en nuestro equipo, Dios mío, todos los equipos del fútbol paraguayo, una vergüenza, lástima total. No hay ni para ver, ni para llorar, ni para reír, para nada. Una lástima. Bruno, Cerro Porteño es como el gobierno nacional. El pueblo es más canalla, la gente sufre, o seguir, o cree, Bruno, el audio anterior es igual a esto. Lo que quiero decir nomás es que la gente al final de cuentas comprende lo que quiere nomás y comprende muchas veces todo al revés. Yo escuché esa parte donde vos dijiste que Cerro juega bien, etcétera, etcétera, que da gusto ver. Claro que da gusto ver de jugar a Cerro. Yo soy olimpista, pero ayer hubo fallas. Se confió demasiado, parece, el equipo y ya no pudo recuperarse del susto. Después vino el segundo gol, el tercero y así, lastimosamente. Bueno, ojalá que Cerro se recupere y pueda pasar a la siguiente ronda y así también Olimpia. Hoy más, Bruno, saludos desde Mingaguazú, nublado y fresquito, está agradable el día, parece que va a llover. Saludos. Gracias, Capé. Hay que ser sincero, Cerro es un equipo fracasado. Es un equipo fracasado. Ya no. ¿Cómo va a clasificar Cerro? ¿Le va a ganar Palmeiras? No, porque va a venir con sus titulares. Palmeiras va a venir con sus titulares, va a venir a clasificar acá. Allá en Guayaquil no va a ganar tampoco. Y mucho menos allá en Bolivia, en la altura. Cerro está eliminado ya. Jugar contra Cerro para los demás equipos del torneo hoy en día es jugar contra un equipo brasilero. Tenés que estar concentrado los 90 minutos. Te enfrentás a Cerro con la mentalidad de ir a sacar lo que se pueda. No, entero yo digo vete ya, Bruno. ¿De dónde depende de ver? Aunque sea la Cocaraí, por ejemplo, jamás la anti-olimpismo. Demasiado mal de sacar. A la puta será. Capaz de ver hoy. Hola Bruno, va el aporte. Sí, juega. Se quiso hacerle grande y un bombazo, eso boliviano será.
Qué bárbaro. Y Bruno, y por ahí, está y por ahí, mi miel, la café, que me voy a tomar café. No, ¿cuándo fue que hablamos del Arazamata? Ayer fue que hablamos, ¿verdad? ¿Por qué fue que dijimos le bajó de su Arazamata? Muchachos, ¿en qué contexto era que dijimos? ¿O fue a la mañana? Ah, no, yo en Canal 9 lo que dije. No, y estoy en varios. El multimedio hay que remar, sí, hermano, hay que sumar. De A3 sí se puede, no, lo de A3 de A4. Los 3 puntos. No, es 3 puntos, 4, 5 sí se puede. Está la compromiso, Ariel. No, de su Arazamata, ¿por qué era que yo dije le bajó? Ah, River perdió 5-1, perdió, ¿verdad? Contra Fluminense y le bajó de su Arazamata. Acá pues se dice así, Jano Campo Huechita de subir la Arazamata, güey. Ese quiere decir que, viste que el mango no es muy grande, güey. Y el mitad ahí se sube, ¿verdad? Y quién se cabezó, entonces, pero a mí a bajarla ahí de su Arazamata, dice. Ese fue el significado, ¿verdad? Cuando vos ya creés que vos de Macatulo, ¿verdad? Y le pasó eso a River un día después que algunos colegas en algunos medios decían, River está para jugarle al City. Imagínate, no, pero en serio. Montoya dijo eso. ¿Quién dijo? Navarro Montoya. Y conste que River ya vino de perder también con un equipo boliviano. 3-0. 3-0. Bueno, jugó bien, es puntero en el fútbol argentino, pero en la Copa también, más allá que sea a la altura. Y bueno, con que River perder la... ¿O no? No, perdió contra el Fluminense en el Maracaná. Salió a jugar con línea de 3. Me hace acordar Torrente cuando salió a jugar en el Minerado con línea de 3. Y River también está complicado, por la diferencia de gol. Sí. Como te dije, también sí. Está... y bueno, hoy Libertad... Ayer ganó Mineiro 2-0. Ya vamos a repasar todo. Fue muy superior. Tenedme paciencia. Fabio, no, pero estoy mirando mucho Copa, sí. Tiene noticia destacada. Ya está Johnny. Hoy juega Patronato, ¿A qué hora? A las 6. A las 6. Está para mirar unos tiempo de local. Bueno, mira que si hay algunas combinaciones limpias ya puede clasificar en la siguiente fecha. ¿Cómo, Pico? Y ganando su partido va a estar muy bien ubicado. 8 puntos y sí. Claro. Porque hoy y después ganar en el mismo estadio en el Grela, creo que le dicen la cancha de Patronato. Sí, hoy hay un empate. ¿Cómo está la tabla allí? ¿Tenés la tabla? Nacional tiene 7, sí. Olimpia 5, Melgar 1, Patronato sin puntos. Bueno, supongamos que hoy hay un empate. Por eso, Melgar va a ir a 2 puntos y Patronato a 1. Bueno, Olimpia le gana a Patronato. Va a ir a 8, Olimpia, 8 puntos. Ya está. Ya inalcanzable para Patronato. Y para Nacional le gane a Melgar. Y ahí ya prácticamente es difícil que gane sus 2 partidos. Melgar debería ganar la Olimpia aquí, Melgar. No, venga, con la Aguirre Neta. Para que no, espera. No vamos a copiar esas cosas. Pero por favor, no vengan con eso. Esto en relación a lo bien que está posicionado Olimpia. O sea, al haber ganado el partido local y al haber puntuado de visitante en las 2 ocasiones en Arequipa y Medellín, está muy bien el equipo de Aguirre. Johnny, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes, saludos para todos. ¿Todo bien, Johnny? Espectacular, sensacional. A la ñaña. Esperamos, Fabio. ¿Querés comenzar con lo bueno o lo malo? ¿Cuál sería lo malo? Si... Responder nomás. Y malo, lo malo. Empecemos. Lo malo ya entrada. Ya que venga. Lo bueno o lo malo, Federico. ¿Con qué empezamos? Y siempre hay que empezar con lo malo. Para mí, mejor lo malo primero, después lo bueno. Bueno. Ariel, ¿con qué querés empezar? ¿Con lo bueno o con lo malo? Lo mismo cuando te dicen, ¿cuál querés primero? ¿La mala o la buena? Primero la mala, después la buena. Bueno. Dani. Con el menos importante. ¿Por qué siempre te cambia el...? Y no sé, la otra vez era el tema de los zócalos. No voy a votar por el zócalo. En serio, digo, no aguanto más. No le pones tres candidatos a la elección y él vota por el cuarto que no está. No. Dice, no, esto no. Decir paso, no sé. Porque las dos son importantes, Fabio Martín. Claro que sí, pero son importantes, claro. Pero ¿la buena o la mala? Ha de haber una información más relevante, porque yo entiendo, creo que es la filosofía de todos. Vos siempre querés la mala y que después terminar con el final feliz. Ahora, hay veces que
No, ya un caso perdido. Ya está, cerrar el micrófono ya. Yo Vamos. estoy bien informado, me gustaría empezar porque me preocupa, tengo un largo trajinar a la tarde. La zona complicada Pero tiene que ver con la Olimpia, ciudad. con No, Olimpia. después quiero escuchar la zona complicada de la ciudad. Ah, sí tenemos por dónde ir y por servicio. dónde no ir, hermano, sí. Bueno, por favor, que nunca hay que estar fino. Un trajinar muy largo esta tarde, sí. No me venga con cualquier paparruchada en tu tránsito. A ver, dale. ¿Lo bueno o lo malo? ¿Lo bueno o lo malo? Johnny, elegido. Bueno, en el examen, por ejemplo, siempre se dice, bueno, tenés que hacer primero lo difícil para terminar con lo fácil. Y yo voy por lo malo para y después poco... Lo malo, escuchen un poco, Ariel está enojadísimo con Olimpia ayer. Escuchen. Realmente es una vergüenza acá el olor que tenemos, el olor que despide el baño. Un detalle que tendría que cuidar la gente de Olimpia, ¿eh? Porque es insoportable realmente. ¿Qué pasó, Ariel? Y tiene razón Ariel. Yo no digo que no tenga. ¿Qué pasó? Por eso le En la pregunto. cabina, evidentemente, no se suele limpiar con frecuencia el sanitario de los periodistas. Y uno al entrar allí, viste, vos sabés, cuando vos entras... Pero no entró alguien antes, seguro. No, es un olor ya que se nota que ya data de un Ariel, tiempo que va mezclado. Olor viejo. ¿Cómo vas a ver eso si no tenemos un laboratorio? ¿Cómo vas a ver? No, que pero data de el olor de un sanitario que no se limpia se detecta rápidamente. Lo otro, la cuestión esa, pues, es... Pero nosotros tuvimos canchas limpias hace poco, no había ese problema. El olor, y Darío en un momento tú venías cerrado tras la puerta esa del pasillo para tratar de bloquear el olor porque era insoportable. Me parece que es una cosa, un detalle que la gente de Olimpia tendría que cuidar, porque fíjate, es un partido internacional, aparte de que la higiene es igual. Innegociable, ¿verdad? No, tiene que realizarse. Pero al hincha de Olimpia no le interesa a él. No, como vos trajiste de vuelta a colación nomás. Lo bueno, empató Olimpia, 5 puntos, Copa Libertadores. Joven Olimpia. Pone la música Olimpia, hermano. Ay, la gente de Olimpia. ¿Eh? Y vos, porque vos agarrás lo malo y después me haces hablar a mí, pasa mi grabación y vos salís, te queda como un duque, Olimpia, la Copa Libertadores, lo que sabe, la jerarquía, que esto, que puntero. Qué bien te sale, ¿cómo decimos jerarquía? Decimos, qué bien te sale. Aprendés con Cuambo, jerarquía. Aprendés esa palabra, no te olvides nunca. Vos lo que te sale bien, sigue. Con grandes victorias que cubren de gloria. Vamos con toda la información de Olimpia. Volvieron esta madrugada los muchachos. Adelantamos un título. Aguirre, ¿qué tal estuvo? ¿O él es igual cuando pierde o gana? ¿O estuvo un poco más eufórico ahora? No. Vos sabés que se mantuvo en su postura de, primero, ser una persona muy amable. Al salir de la zona de embarque, en este caso por la salida, había un grupo así de hinchas que pedía foto y también firma, y venía saliendo él y le digo, profesor, por favor, y se quedó con todas las ganas. Suele ocurrir así. De hecho, en aquel partido donde Gerardo le hizo una pregunta que cualquier técnico rechazaría en ese momento, y después Gerardo lo toma yendo hacia el bus y le habla tranquilamente. Es su postura en las buenas y en las malas del técnico de la Olimpia. No, es falso, o sea que cuando está bien nomás y pide por ahí. Bueno, está de buen humor. Habló también Richard Ortiz, habló Fernando Cardoso. Acá me dicen otros de los compañeros que lo del baño ayer fue una locura en cancha de Olimpia. Hay que cuidar ese tipo de detalles. Bruno, sí. se nota que se limpia solamente cuando va a jugar Olimpia, porque ya no pasó con Fabio la vez pasada, fuimos y era horrible el olor. Yo tuve que entrar, derramar agua, quería pedir al compañero Joel Barrios para ver si podía enviar por lo menos una limpiadora, pero no le quise molestar, pero es algo que... ¿Cómo derramaste el agua, Johnny? ¿Perdón? ¿Cómo derramaste el agua? No, de la canilla. De la canilla, claro. Viste que donde uno llega a orinar, tiene la canilla y tenés que apretar eso y sale el agua, así que se nota que no se limpió ese día y es vos sabés una cosa hablando de eso, que hace poco nos tocó en el Defensor también, que estaba horrible, qué pena. Pero desde lejos y vos entraba al Defensor y era una cosa que no se podía, parecía baño de terminal. Vamos a cambiar de tema, muchachos. No, pero hace nuestro trabajo también, que mejor el tema. Pero va a comer una milanesa ahora con mandioca que estamos hablando. Sí, bueno, hermano, pero no te vas a poner a pensar, pues justo en ese momento en el baño de Olimpia ya está. Por eso, vamos a cambiar de tema ya. ¿Cuál es, Magota? Por favor, te pido, Federico. No, pero quiero... Estoy pensando en la gente que va a comer ahora un locro con tortillita, no sé. ¿Vos sabés que la gente come... a la olla? La gente come y Sole Rodríguez Francia le mandó que cada dolor que llama, ¿no? Esa zanja, eso... Y vos, la otra vez vi una señora que estaba matando una mosca encima de su torta.
No, así era. No. Así era. ¿Viste la bandeja Sí, de torta? iba caminando y se iba a matar la mosca encima de la torta. Sí. Pasa, tira su Era- humo sobre ¿Qué pasa, el Johnny? que uno consuma. Ahí la zona del asadito, Ariel, sí. No, el humo se mezcla con la banana. Ese pueblo, papá. Otra vez marcó Diego González. Dice Lazio, la saga de González continúa. Que es la racha, ¿verdad? Chie y Diego, el goleador de la primavera. Con 9 gol en 8 partite. Il paraguayo da Gimnasio sta trasinando. Under 19. Biancoceleste verso la promozione in primavera A. Lotito se lo cocola. Lui sogna la primavera squadra. Siguiendo con la información sanitaria, no, y que tiene razón. Acá nos dice Pato Bando que ayer en el baño de Cerro no había agua para lavarte la mano. Ah. Que suele pasar también, ¿eh? Dirás, sobre. Sí, vos te vas, le metes el chorro ahí, después te vas a lavar la mano y después los muchachos te quieren pasar la mano, ¿no? No. Pero no, es así también. Golpe de así. puñito nomás, papá. No, claro, Modo COVID. eso. Pero también no había agua. Hay veces que no hay agua, cierto. Bueno, en concreto les digo, la racha de Diego González continúa. ¿Quién es Diego, el goleador de la primavera? Habla la Gaceta de los por hoy, papá, ¿eh? No es cualquiera, talento es el título. Con 9 goles en 8 partidos, el paraguayo lleva desde enero arrastrando a la sub-19 del Lazio hacia el ascenso al Primavera A. Y acá lo que no sé, Lotito lo mima. Sueña con el equipo, con el primer equipo. Lotito ha de ser, ¿quién es Lotito? Uno de los, creo que fue presidente, no sé si hasta ahora, de uno de los grandes accionistas que tiene la Lazio. Vamos con Olimpia, por favor. Podés discutir cómo se arma el equipo, pero nunca con qué cerveza se ve el partido. Acompaña tu pasión por el fútbol con Pilsen Extra, una pura malta refrescante de calidad internacional. Pilsen Extra, una pura malta refrescante. La pasión por el fútbol, acompáñala con un 900 Malbec o Cabernet a un precio promocional de 11.500 guaraníes. Un vino de Mendoza con más de 100 años de trayectoria. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Instagram @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar del matecito, manzanilla y anís, cuña guapa o siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza. Vení al Shopping Mariscal y disfrutad de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. En Energy, carga energía que te hace ganar. Vuelve la promo más imparables con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes en todos los combustibles. Generas cupones para el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2023. Acércate a una de las estaciones Energy y participa. Agárrate fuerte porque estamos más imparables. Lotito es el presidente de la Lazio. Ah, ya por eso dice que lo está mimando a Diego González para Gran personaje. O sea, gran personaje. Sí, no, ¿quién no es personaje? No, por ejemplo, él... Hace años que está Daniel. El presidente de Nápoles, el presidente del Milan, de Monza ahora, Berlusconi. Creo que también tiene acciones en Salernitana. Ayuda. El mismo presidente de la Lazio, que había ligado una sanción porque ocultó los casos positivos de coronavirus en su plantel. Y después dio una explicación medio muy bizarra. Bueno, Johnny, vamos a escucharlo a Diego Aguirre, a Richard Ortiz y Fernando Caruso. Bueno, brevemente vamos a escucharle a cada uno, no va a ser una, o si no se nos va el programa, ¿verdad? Sí, no, pero son notas cortitas. Cuando llegaba Olimpia, 23 y minutos, así que habló el técnico, habló también Richard, el capitán, y el autor del gol del empate para el equipo, el primer empate en este caso, Fernando Cardoso Olimpia, que tiene que ir a Villarrica para jugar contra Guireña el domingo 19:30. Ese partido, segundo turno, le toca al franjeado. Imagino que como hay tiempo, 15 días aproximadamente,
el técnico Aguirre va a poner lo mejor en ese partido. Contra Guaireña también tiene que sumar en el campeonato local el equipo de Olimpia. Bueno, le estoy pasando a Twitty lo de la Gaceta de los Sport, que habla de Diego González. Vos tenés el ubicol del fútbol. Gracias, Johnny, un abrazo. Perdón, Johnny, ¿y qué equipo va a poner Olimpia el fin de semana? ¿Cuándo juega Olimpia? El domingo 19:30 en Villarrica. Pero mañana ya no comienza la fecha. Ubicol del fútbol. Sí, por supuesto. Mañana arranca la fecha con el partido entre Nacional y Ameliano, que van a jugar en el Defensores del Chaco a partir de las 19 horas. Para el sábado, lindo partido en el Feliciano Cáceres, Luqueño Guaraní, a partir de las 17 horas. Posteriormente, Trinidense va a enfrentar en el Martín Torres a General Caballero de Mallorquín, 19:30 horas. Para el domingo, aparecen los grandes. O sea, viernes y sábado nosotros no tenemos fútbol para nosotros. Para ustedes no. Para ustedes no, señor. El domingo aparecen los grandes. Resistencia recibe a Cerro Porteño en el Defensores del Chaco. Este partido que va a arrancar a las 17 horas. Y posteriormente, Guaireña recibe a Olimpia 19:30 horas en el Parque del Guairá. ¿Qué partido hacemos ahí? Federico, ¿qué partido hacemos? ¿Domingo? ¿Cerro o hace Olimpia? Claro, Resistencia Cerro. ¿Chun? No, vaya que viene de un 0-4 y Olimpia consiguió un puntazo en Medellín en el plano local. Mira que Cerro. Libertad juega el lunes, ¿verdad? Libertad juega el lunes. Se puede poner a 3. Puede ser el último 3 de ¿Sabes qué? Cerro. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer algo ya probando un poquitito para saber nomás con qué bueyes vamos a arar. Vamos a hacer lo siguiente. Yo me ofrezco como... ¿Qué es lo que vas a decir? No, escúchame, Chun. Vamos a hacer lo siguiente. Atentamente. Ariel se va a ir contigo, Chun, y con Federico van a hacer Resistencia Cerro, y yo voy a ir a hacer una nueva dupla con Fabio y con Darío Ibarra. Vamos a probar ambos. Fabio y Darío van a ser mis laderos. Vamos a ver cómo andamos. ¿Está bien? Todo esto para decir que quiere hacer el partido Olimpia. No, quiero entender cómo es el tema. No, para probar nomás. ¿Qué tal para estos muchachos de nuestra primavera andan? Cuenta que ya no, acá hay varias primaveras. Cano también, sí. No, pero para probar. Sí. O sea, van a poner celosos. Esto, Ferio, ¿cómo hay que tomarlo? O sea, ya hablando de... Y hace rato cuando Fabio... allá y acá, hermano, está... No, por eso, cuando Fabio habló de... de rescisión, de Brock. Brock, 2 años. No. Si van a tomar cine, voy a hacer partido de Cerro. Te pueden andar mirando su... Pero ¿Cómo era ayer? Los números. Vamos a hacer lo siguiente. Ayer al aire, ¿cómo era? ¿Cuál es tu itinerario, Federico? Sí. ¿Vos qué vas a hacer después del programa? Me parece. No. Federico, vos ¿sabes qué va a hacer? Pero si ustedes aceptan, hago. O si no, no hacemos. Va a sacar fotos y después va a mandar a Twitter a publicar cuánto midió el primer partido y cuánto el segundo. Sí, ya sé. No voy a hacer jamás. ¿Cómo voy a hacer eso? A nivel interno, no. Federico, si autorizada, hacemos. Si autorizada, hacemos. Claro, está bien. ¿Está bien? Y vos tenés acá, hermano, la No, manija. pero en equipo pues resolvemos las cosas. Sí, pero te puedo decir que no si el tema Fabio al lado. Te voy a decir que no si el tema Fabio al lado. ¿Verdad? Queda muy more. Más se entusiasmó, Fabio. Claro, se entusiasmó. Sí, estamos. Bueno, ya estamos. Aparte va a ser linda mezcla escucharle a Fabio con Darío juntos. Nosotros ¿verdad? no entendemos ya como vimos con Dani. Pero va a estar lindo ahí. Dale, vamos a hacer eso. Vamos, pero Egarcito va a estar con nosotros, ¿verdad? Egarcito, vos... ¿O partido? Bueno, le vamos a ir después una... No, pero el domingo sí, porque si es Cerro y Olimpia. Claro, mira, Chun ya te dejó de nuevo. Viernes y sábado cuando voy qué buen amigo, qué buen amigo. No, viernes y sábado tiene acá... No, disciplina oriental va a ser, papá. Ay, por y tu tía. Chum, ¿vos aceptás esto? No, sí, o sea, yo sé que yo suelo perder en las votaciones, así que mi voto sigue siendo disidente. Mi boca sí. No, mi voto sigue siendo disidente. Está bien. Sí. Bueno, entonces vamos así. Ya avisamos el domingo. Relata Ariel Julián. Comenta Fabio Martín, Darío Ibarra, Fabio Martín, lo mejor en la lista del país. Y bueno, está Wilson está diciendo ahí. No, pero está bien. Y Wilson bueno, no sea malo. No tire. Sí. No. Ariel con Resistencia Cerro. Dani Chun, Federico Arias. Y vamos después, Fabio Martín, Darío Ibarra, quien les habla. Vamos a probar un nuevo trío ahí, a ver cómo funciona esto. ¿Está bien? ¿Qué es lo que tenés el domingo? Muy bien. No, escucha, dale, no creen lo que sea algo genuino. Vamos con las notas de la Olimpia en un instante y Johnny prepara lo de Olimpia. ¿Qué
¿Qué va a poner Olimpia el domingo? Dale. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de cepelo y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrap. ¿Qué es Lozarrap? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado la nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrap es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Si tenés tos o síntomas gripales, Satifeneal a la gripe y sentí el alivio con Satifen Grip. Sus cápsulas blandas actúan rápidamente y se absorben de manera eficaz. Si estás con síntomas gripales, Satifeneal a la gripe con una cápsula cada 6 horas. Satifen Grip, el antigripal más elegido del país. Satifen es de éticos. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, hay varias noticias. Gracias, Ramiro. Una tiene que ver con Fabricio Romano, este conocido periodista que tiene muy buena data, muy buena información a nivel mundial. Liverpool quiere ser rápido en el trato de Alexis McAllister. Entiende que mayo y junio serán meses cruciales para proceder en las conversaciones. O sea, Liverpool lo quiere a McAllister del Brighton. Vos contabas fuera del aire, contalo por favor, en PSG es lo que está pasando. Sí, que puso custodia policial en la casa de Messi, en la casa de Neymar y en la casa de Verratti, en los tres. A Neymar ayer se fueron a su casa. A Messi en el club insultaron a los hinchas, pero Neymar se fueron enfrente de la casa a insultarlo y a pedirle que se vaya del club. Entonces hoy dispuso el Paris Saint-Germain la custodia para esos tres jugadores. ¿Sabés qué dijo el líder de los ultra del PSG? Dijo que Messi ya sabemos que y pues se tiene que ir, Neymar también dijo. Sí. Hoy Copa Libertadores, Racing Flamengo 18 horas, Patronato Melgar 18 horas, lindo este Racing Flamengo. Libertad Paranaense 20 horas, transmisión desde las 19 horas. Hoy hay ancho perfil normal. Deportivo Pereira Monagas 22 horas. Copa Sudamericana hoy 6 de la tarde. Gimnasia Esgrima de La Plata Goiás 20 horas, Botafogo Liga de Quito. Audax Italiano Blooming 20 horas. Defensa y Justicia Peñarol, este se destaca 20 horas. Fortaleza 20 horas, Estudiante de Mérida y 22 horas, Universitario de Deportes Santa Fe. Hoy juegan por la Premier, fecha 28, Brighton versus Manchester United, y está anunciado de titular Julio Enciso, en principio por los portales. Otro tema internacional, había algo pendiente. Del City ayer ganó. No, Napoli no juega hoy. Napoli visita a Udinese. Napoli, sí. Si hoy no pierde es campeón. O sea, empatando ganando claro. Es campeón. Sí. Si puntúa es campeón. Qué grande Napoli. Hoy vamos a estar mirando en Udine, 14:45 el partido. Mira que no va a faltar el que especule que pierda hoy para que la fiesta sea total en la siguiente fecha cuando sea local. Pero si hoy puntúa ya es campeón el equipo del sur. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pech Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinas, preparás y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Y llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas como tiene que ser. Realmente deliciosa. Probá lo nuevo de Upisa, hamburguesa su pizza tan real como vos. Pasate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer.
ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en todas las cuotas, cobertura odontológica extendida, sin cuestionario médico, sin tasa de inscripción, cobertura a nivel nacional. Comunicate al 021-319-0000 y pasate ya. Esa era la noticia que vos contaste también fuera del aire. El Grupo City compró un nuevo club otra vez. Exactamente, el Bahía de Brasil compró el Grupo City, nos envió acá siempre atento Rock Cantero. Bahía oficializa venta para el Grupo City y se torna el club número 13, el 13º club. El equipo boliviano también de ayer parte, sí, es parte, nos preguntaba Rock Cantero. Y después me enviaba que ¿y contaste lo de Independiente? Un millonario ecuatoriano compró el Huila de Colombia. Es el Independiente del Valle. El mismo, claro, compró, Independiente del Valle compró Huila. Sí. De Colombia. Así mismo. Y acá todavía estamos esperando. Millonario ecuatoriano, sí. El mismo Huila de Colombia, que ha tenido algún jugador paraguayo. Dino Javier González, por ejemplo, jugó ahí. Un equipo de mitad de tabla para abajo. Pero ahora hay que ver, ¿no? El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Esta noche, 20 horas, juega Libertad enfrentando al Paranaense de Brasil. Si gana, va a ser el líder de la clasificación de su grupo. A continuación, todos los detalles con Gerardo Figueredo. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, Fabio, un saludo para todos. Libertad iría con Martín Silva, Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barbosa y Néstor Jiménez. Héctor Tito Villalba, Álvaro Campuzano, Diego Gómez, Lucas Sanabria, Enzo González, Oscar Tacuara Cardoso. En la planilla oficial en la noche de hoy, la novedad, la presencia de Antonio Vareiro, quien volverá a intentar aparecer en el equipo de Garnero después de casi un año. Justamente ante Atlético Paranaense había sido su último partido, el 6 de junio del año pasado, en esta instancia de Copa Libertadores de América. Repito, la novedad principal, la vuelta de Antonio Vareiro en la plantilla de Libertad para la noche de Copa Libertadores de América ante Paranaense, 20 horas, Defensores del Chaco. Gracias, Gerardo. Para cerrar este bloque, les decimos que los principales partidos ya tienen árbitros. Luqueño, Guaraní va a arbitrar José Méndez, en el VAR Juan Gabriel Benítez. Para el partido Resistencia Cerro Porteño el domingo, 17 horas, Defensores del Chaco. Arbitraje de Mario Díaz de Vivar, en el VAR estará Fernando López. Y para el partido Guaireña Olimpia, en el Parque del Guairá, domingo, 19:30 horas, va a ser árbitro Juan Gabriel Benítez, en el VAR estará Juan López. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita, centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Lo mejor es de Kinfa. Estado del tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. La avenida España muy congestionada desde la calle Padre Cardoso hacia Brasil. Marca bien rojo. No, esto ya está grabado. No, mira, que ya es enlatado ahora. No. Acá hay una conspiración, yo denuncio de todos los compañeros, incluido el operador. Creo que Wilson todavía no conspiró, ¿verdad? No, yo no tengo. Creo. Yo tampoco, honesta. Además, yo estoy interesado en tiempo real. Yo pensé que ya grabó ya Ariel antes de hacer en vivo acá. Está. No, esa fue la que la otra vez se mandó un video que no era tal. Para aclarar nomás, yo me levanté a coordinar mi bloque, Ariel. Absolutamente nada que ver con esta historia. Bueno, pero en serio. Yo con Wilson hacemos esto. Se equivocó nomás. ¿Y qué grabación lo que quería pasar entonces, Quique? ¿Qué es lo que pasó ahí? Yo pensé que ya grabó Ariel, se ha enlatado que ya íbamos a meternos. Cerro perdió 4-0 contra Bolívar. No. Muchachos, ya este está, es un espacio auspiciado. Cierto, hay que respeto, por favor. Ponele la cortina de Petrobras y de su bloque.
Avenida Defensores del Chaco con tránsito fluido desde calle Última hasta Cuatro Mojones. Y te recordamos que tenés que pasar por tu Petrobras más cercana para cargar el mejor combustible y tomarte un respiro antes de continuar. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños, el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Tibio Caballureza, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. Bueno, Johnny, ¿estás ahí? ¿Cuál es el equipo que prepararía en principio Olimpia para el domingo? Hay que esperar, Bruno, hay que esperar porque el plantel llegó anoche, viaje largo, Colombia, Panamá, Asunción, medianoche, descanso y ver lo que a quienes tiene a disposición el técnico, en este caso Diego Aguirre, para lo que será el partido, porque también está el viaje, que seguramente será el sábado, en horas del mediodía, en horas de la tarde, perdón, para medir al equipo de Guaireña, pero lo mejor, hay pausa en la Copa Libertadores, retornará en 15 días aproximadamente Olimpia su partido jugando de visita ante el equipo de Patronato en Paraná será ese partido, así que lo mejor pondrá Olimpia en el campeonato local también, hay que sumar en el torneo casero. Gracias, Johnny, muy amable. Hasta cada momento. Bueno, Brighton en su cuenta oficial de Twitter está levantando ya la imagen con un mensaje de Julio Enciso. Quiere decir que estábamos diciendo que en los portales anuncian que va a ser titular. De hecho, yo creo que a esta altura tiene que estar confirmado ya el equipo de Brighton. Juega contra el Manchester United, por eso estamos atentos a este partido. Yo creo que también tiene que ver con que hoy... 15 horas, Dani. Sí, tiene que ver con que hoy oficializaron en la Premier que uno de los goles del mes y que lucha para hacer el gol del mes es de Enciso. Aquel golazo que metió contra Chelsea es uno de los 8 nominados para el gol. Por eso entonces también la cuenta colocando el Let's Go de Julito para el partido de esta tarde de local contra el United. Bueno, en principio acá veo una de estas, ¿cómo se llama? No es cuenta, sino aplicaciones. March, Undap, Mitoma y Welbeck. Pero vamos a esperar, todavía no es el equipo oficial. Es que si uno hoy pregunta, Enciso no es titular. Recordemos que en ese partido donde él hace el golazo en Stamford Bridge, él ingresa cuando se lesiona a uno de los compañeros. Después es titular en la Copa, en la final, y en el último partido de las 2 asistencias había guardado a medio equipo de los titulares, pero ya quedó muy lejos aquel recuerdo cuando estaba con Potter, donde veíamos la lista de convocados para ver si estaba o no Enciso. O sea, hoy en día él, si no es el jugador 12, pega en el palo. Pero a estar atentos, 3 de la tarde, seguramente Guillermo va a estar informando con Roberto. Siempre están interesados en el fútbol. Y también 14:45, ¿verdad? El partido Udinese-Napoli, porque empatando inclusive Napoli va a ser campeón. El fútbol italiano sigue más que nunca también. Entonces, 3 de la tarde, Brighton, Manchester United, por la Premier League. Siempre hacen... todos meten su cucharita. 19 horas la previa de Libertad Paranaense. Falta que se pase nomás ya. Libertad Paranaense, 20 horas del partido. Sí llegan. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Sosa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Sosa y Posta. Cantidad de calidad garantizada. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza.
confianza. Y nada mejor acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalle socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona Resicolor Pinturas. Cuando llegas a tu casa te hallas porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos o disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py llamándolos al 021-495-950. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. www.aposta.la. Apostala, ganarlo cambia todo. Fleming Medicina prepaga, viva intensamente. Cumplimos todo, Garcito. Todo por uno. Gracias, muy amable. Bueno, hoy hay ancho perfil, a las 4 normal, ¿verdad? Normal porque el partido de Libertad Paranaense recién arranca a las 20. Entonces se va a cumplir con el horario establecido de la programación. Puede hablar habla como esos jefes de recursos humanos. Se va a cumplir con el horario establecido. Sí. Y mañana, lastimosamente, para el trío, el partido recién arranca a las 19. Nacional Ameliano. Y arrancamos la previa que hora. No, y recién a las 18. O sea que va igual normalete va. Horario completo. Sí, pero dentro de un par de semanas tienen martes, miércoles, jueves fútbol local. Así van a recuperar. A mí a la noche le está haciendo Federico. Te van a bombardear ya la otra semana con los horarios. Sí. Pasarle nomás ya por escrito, por WhatsApp. Y Ariel. yo voy a pedirle a Wilson una parte. No, pero Wilson ya está muy cargado, hermano. Se le da hasta el Cambucí que lleve la radio. No, déjale. Sí. Pero qué buena noticia le está dando a. Claro, porque hay fútbol entre la banda de ancho perfil, ¿verdad? Totalmente, a Carlito Toche también, sí. Bueno, cerramos el programa hoy con Diego Aguirre, Richard Ortiz y Fernando Cardoso. Ya se vienen Roberto Sosa y Guillermo Maniqui. Yo creo que sí. Salimos a buscar el partido, no a defendernos, y eso creo que hizo que pudiéramos hacer 2 goles, y bueno, el empate la verdad que fue un buen resultado. Profe, lo positivo del partido es la reacción que tuvieron, porque estuvieron 2 veces en contra, lo empataron y casi lo ganaron con lo de Quintana. Y casi lo ganamos. La verdad que ahí los jugadores mostraron mucha personalidad para intentar empatar, y lo lograron en 2 situaciones, cosa que es muy valorable. Y sí, casi lo pudimos ganar, pero bueno, creo que nos vinimos conforme con la entrega, con el juego, y con el equipo mostró personalidad en este tipo de partidos. ¿De lo futbolístico qué rescatás? El juego, creo que la propuesta fue buena, porque nosotros, el equipo salió a jugar, salió a buscar el gol, y bueno, teníamos enfrente a un equipo muy duro. Eso creo que le da mucho valor a lo que mostramos en el campo. Van cumpliendo las tareas. Sumar siempre es importante, más todavía de visitante. Ahora hacer valer eso en cada partido que le toque local, profe. Sí, son todos los partidos muy difíciles, los partidos fuera, los partidos en casa, pero siempre no perder afuera creo que es algo que está bien, y bueno, así que a pensar en lo que viene, pero vinimos contentos porque el equipo mostró cosas buenas. Profesor, esta es la fórmula. ¿Usted le parece que el equipo, que el grupo de a poco va entendiendo lo que usted pretende, de cómo tiene que encarar los partidos? Sí, yo siento que el grupo está muy bien, los jugadores están trabajando en forma excelente, y bueno, sabemos que es un momento de que hemos tenido alguna dificultad, pero la verdad que estamos trabajando muy bien, y bueno, veremos cómo sigue esto y cómo termina la historia. Quizás un poco la asignatura pendiente es el torneo local. El domingo enfrentan a un rival complicado, hay un viaje por medio a Villarrica. Sí, la verdad que en el torneo local, creo que al quedar con prácticamente sin posibilidades de ganar el torneo, es hasta lógico tener alguna desmotivación, y que los rendimientos
no hayan sido los que pretendemos. Pero un resultado importantísimo. Lo bueno es que los muchachos se pusieron y jugamos, creo que un partido casi perfecto. ¿Podríamos decir el mejor partido de esta era de este nuevo cuerpo técnico? No, hablamos bien, creo que el primer tiempo por ahí nos complicó un poco otra vez porque nos fuimos agresivos y el segundo tiempo pudimos ajustar eso y ahí se vio el resultado. Pero tomaron la iniciativa del partido, Richard, desde el comienzo empezaron a atacar en ese primer tiempo. Sí, la verdad que el profe nos dio toda la confianza para jugar y bueno, los muchachos también confiamos en nosotros mismos y salimos a jugarle igual a igual y ellos se veía que no tenían miedo, entonces ahí agarramos el protagonismo. ¿Se sintieron cómodos en esta clase de partidos? Porque se lo vio bien parado al equipo. Y la verdad que sí, siempre Olimpia en los momentos difíciles creo que siempre sale a jugar a matar y bueno, ahí se vio el partido la pasada y bueno, contento por eso. Estás en un momento individual dulce, Richard, el gol contra el Tacua, contra Trinidense y luego un buen partido también en Colombia. Sí, la verdad que sí, contento, creo que estoy agarrando confianza, estoy ayudando al equipo también y bueno, contento por eso. Gracias, Richard. Yo ya de poder traer los un punto que fueron muy importantes para nosotros, también por el gol, por ayudar al equipo, por el nacimiento de mi hija, estoy muy contento, ahora toca ir de doctor. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. TSJE auditará discos de máquinas de votación. El ministro del TSJE, César Rosell, anunció que el próximo lunes arrancarán la auditoría de cada uno de los discos